De nuevo, siempre un placer estar acá con la comunidad de inversiones andina. De lo internacional, después, si quieren, al final podemos charlar así, pueden hacer preguntas también de afuera, no hay problema. Obviamente, un poco el objetivo de hoy es hablar de Argentina, de hacer una actualización, si se quiere, doctrinaria de lo que habíamos hablado el año pasado. Estaba pensando eso, ¿cuándo hablamos por última vez? En octubre hablamos. En octubre. Era plena ebullición del blanqueo, que había sorprendido el blanqueo en ese momento. Hablábamos de esos dólares, digamos, de lo que le iban a servir al gobierno para durar todo este periodo. Y bueno, hemos visto que ahora un poquito algunas cosas se empezaron a agotar estas últimas semanas. Entonces, bueno, nos parece que es muy interesante hacer la actualización ahora para ver. Entiendo que el título también va por ahí, más o menos se lo voy a ir adelantando, hasta dónde aguanta esta situación así como está ahora, hasta que lleguen los dólares frescos del FMI, que se supone que es lo que ahora estamos esperando, y la cosecha gruesa, ¿no? Sí, un poco, arranquemos por ahí, arranquemos por el título, digo, no se asuste nadie se tire por la ventana, es simplemente un título que apunta a esto que mencionaba Nico. Nosotros a fines del año pasado, casi te diría último semestre del año pasado, último trimestre del año pasado, tuvimos una noticia muy buena que fue el blanqueo, que vino acompañado de un pulmón de liquidez, o que es básicamente un pulmón de liquidez en el sistema, en moneda extranjera, que permitía o habilitaba una serie de mecanismos a través de los cuales el Banco Central fortalecía su flujo y blindaba el stock, un stock que venía mal y que por los cronogramas de vencimiento de deuda iba a empeorar. Entonces, bueno, en ese momento cuando hablamos seguramente había bastante más optimismo, producto de que el blanqueo había estado muy por encima de lo que todos nos imaginábamos, incluso algunos optimistas. Bien. La foto de hoy es bastante distinta. Bien, la foto de hoy es una foto en donde básicamente ese stock que sirvió, que ayudó a recomponer buena parte no solo de las cuentas del gobierno, sino también de las expectativas de los agentes, se usó. Digo, el stock venía para ser usado, como todo stock es finito, en algún momento se acaba. Vos lo puedes ir usando de forma más rápida, de forma más lenta, pero en algún momento se acaba. Y entonces, como una de las grandes conclusiones que vamos a terminar sacando hoy es, el modelo está hoy apalancándose en stocks. La pregunta es, ¿cuándo se terminan esos stocks? Bien, el día que se terminen o el día que veamos el día que nosotros podamos entender o hacernos una idea de cuándo se terminan esos stocks, vamos a empezar a adelantar algunos movimientos para llegar al día en el que esos stocks se terminan de una manera ya perfilados. Lo digo en criollo. Si los dólares de blanqueo pensamos que terminan o que se acaban en junio de este año, una eventual corrida cambiaria, llamémosle por decir así, no tiene que pasar eso, pero para poner un ejemplo y que se entienda conceptualmente. Así que supongámonos que estamos en otro país, que no es Argentina, hubo un blanqueo entre un montón de plata y todos decimos, tenemos un stock. ¿Cuándo se termina ese stock? Si de alguna manera nos convencemos que termina en junio, bueno, los movimientos defensivos en el mercado no se van a dar en junio, se van a dar probablemente en abril o en mayo. Entonces, un poco lo que trata de hacer esta presentación es explorar a dónde están los límites de estos stocks de los que nos estamos valiendo para que el país siga funcionando y ver cuáles son las vías de escape. Digo, esto es un partido en el que van 40 minutos de primer tiempo. El equipo económico ha mostrado que tiene mucha muñeca para sacar conejos de la galera. Entonces, bueno, veamos a ver cuánto queda y por dónde pueden venir los nuevos movimientos del gobierno para estirar la vida útil de este modelo que daría la sensación de que sobre la última parte del año, de este año, va a tener que necesariamente hacer correcciones y sobre todo definiciones. O sea, creo que estamos en un año donde está lo electoral de por medio, por eso es lógico que muchas cosas se quieran posponer, pero no me dan los números para que en diciembre de este año no tengamos algunas definiciones en materia de política monetaria y cambiaria, sobre todo. ¿Bien? Pero bueno, nada, el título apunta a eso, no es que hasta cuándo va el modelo, no es que estemos al límite de que algo esté por explotar ni nada por el estilo, es simplemente jugando un poco con este tema de los stocks. Arranquemos, bueno, la vez pasada hablamos medio sobre fin de año, así que medio hicimos un resumen del año, de cómo todo había salido bastante mejor de lo que nos imaginábamos. La gran discusión es de si ese segundo semestre tan bueno que tuvimos se puede estirar este año, ¿bien? ¿En qué se basó ese buen 2024? Bueno, básicamente tuvimos un muy buen segundo semestre, porque tuvimos una recuperación económica que incluso estadísticamente fue más fuerte de lo que nos imaginábamos. Entonces terminaste redondeando una caída del Producto Bruto de 1,8 puntos del PBI, cuando al comienzo del año, con el ajuste 100% hecho por el lado del gasto y la recaudación cayendo, todos decíamos, el producto se va a contraer en torno a 5%, porque terminó siendo menos de la mitad.
de ese 5%. Eso fue positivo. Y eso fue básicamente porque en la segunda parte del año tuviste un rebote de la actividad económica que fue un poquito más significativo del que esperábamos. Te dejó un muy buen nivel de arrastre estadístico para este año, ahora lo muestro en otro gráfico, pero digamos, la recesión fue mucho más suave de lo que nos imaginábamos en un principio. Lograste bajar la inflación, llevaste la nominalidad a 2,5 mensual promedio, un poquito menos incluso también, corrigiendo precios relativos. Hoy no tenés un atraso tarifario principalmente que sea muy significativo. El gobierno ahora en abril retoca tarifas de vuelta. Con que vaya al ritmo del Crowley y no haya ninguna sorpresa, vas a mantener una cobertura para las tarifas de en torno al 80% en gas y luz. Eso es muy bueno. Y aparte es muy justo también desde lo distributivo. Conseguiste de alguna manera comprar algo de estabilidad cambiaria, estiraste el Crowley Imperial del dólar oficial mucho más allá de lo que nos imaginábamos, no pasó ninguna tragedia y en el medio tuviste hasta dos convergencias de los dólares paralelos que te cerraron la brecha. En promedio después volvió a subir, quedaste en una brecha promedio de 15 puntos. Son brechas que no teníamos desde el régimen de restricciones cambiarias de 2015. Bien, o sea que la verdad que también ahí, cuando uno mira en perspectiva, salió relativamente bien y consolidaste un superávit primario de 1,8 puntos del Producto Bruto en 2024. Para este año necesitas menos, necesitas 1,3 en principio, pues son los intereses que vas a devengar. Y como si todo esto fuese poco, lo hiciste manteniendo niveles de aceptación o de imagen relativamente altos para una gestión que comienza ya, transcurre un año y no transcurre un año cualquiera, sino transcurre un año de corrección tras corrección. Bien, y todas en la misma dirección y todas impopulares, digamos, como si fuese poco. Para el gobierno va de cosa impopular en impopular, es el laburo que le toca. Nos toca ahora este año trabajar con otra cosa muy impopular que es el Fondo Monetario Internacional. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Entonces, mal que mal la cosa se acomodó. Tuvimos ese cierre de 2024 que mencionábamos recién, bastante bueno, acomodó la cosa, dejó esta buena foto. Y la pregunta es, todo esto que venimos haciendo, ¿se puede sostener en 2025? La recuperación, la baja de la inflación, una brecha baja, un superávit primario, niveles altos de aceptación. Y bueno, esa es la pregunta que hay un poco que contestar. Lo más importante es, entendamos que buena parte de las mejoras que vos tuviste en la segunda parte del año son porque lograste que la economía haga piso y empiece a recuperarse. Esa recuperación tuvo tres pilares fundamentales que, para pensar de si esa recuperación puede continuar, hay que ver si estos tres pilares siguen este año. El primero de ellos fue la desinflación. La inflación bajó bastante más rápido de lo que nos esperábamos, rompió mucho piso inercial. Esa inflación que se iba a trabar en 8, siguió bajando en 6, siguió bajando en 4, siguió bajando en 3, siguió bajando, y ahí está. Digamos, y hacia adelante ahora vamos a ver que incluso tanto el REN como el mercado ponen precios de que se puede ir a inflaciones por debajo del 2% en el corto plazo, o sea que la desinflación, digamos, probablemente nos siga acompañando. En el margen los salarios registrados sobre todo van a recuperar. El ajuste fiscal se había estabilizado en una parte del año y eso implicaba de que vos no le sacabas mucho más empujo a la demanda agregada como habías hecho el primer trimestre. Y por último, obviamente, cuando cambia la política monetaria, aparece esta cosa de las LEFI y el Banco Central se borra del balance de los bancos se encuentran con mucha liquidez y salen a prestar plata. Bien, entonces, se nos conjugaron de manera media heterogénea, primero una, después la otra. Como sobre la última parte del año teníamos tres cosas que hacían que el salario real crecía, había crédito y el ajuste estaba estabilizado, y eso generó una recuperación económica que es la que nos trajo hasta acá, que es la que alguno podrá decir, bueno, empieza a estancarse o empieza a cambiar la composición o empieza a cambiar la velocidad, pero digo, buena parte de estas tres cosas van a ver que este año pueden seguir acompañándonos, pero con algunos limitantes. Bien. Uno puede pensar que este año también se puede sumar algo del RIGI, bien, acompañando un poquito ingreso de capitales por la cuenta financiera, que no son especulación financiera en inversiones o deuda, sino que son básicamente inversiones en fierro, y que van a ayudar también a lo económico, porque obviamente van a demandar insumos, mano de obra y demás. Yo creo que al ser un año electoral, todavía no le pondría una ficha tan grande a esto. Bien, pero también se puede sumar como driver este año algunos primeros proyectos del RIGI que se moneticen. Bien, estos los proyectos son grandes, se monetizan en plazo, no es que entra toda la plata de una, pero bueno, algo de esto podemos ver. Entonces, la economía argentina este año va a crecer, digamos, a menos que pase algo raro. Ustedes seguramente estén escuchando en los medios esto de vamos a crecer 5%. De vuelta, volvamos a qué significa o a qué se refieren los economistas cuando dicen la economía este año va a crecer. Lo que te están diciendo es que el promedio de actividad este año va a quedar por arriba, perdón, del promedio de actividad del año pasado. Eso es lo que te están diciendo. Y esto no es menor, porque si uno se fija
en dónde terminaste vos el 2024, en condiciones normales, si la economía deja de moverse, acá es donde vos terminaste el 2024. Y este es tu promedio de 2024. Esto es así básicamente porque durante el primer semestre del 2024 vos tuviste una economía que iba para abajo y hacia piso. Entonces, el promedio te quedó acá, pero diciembre de 2024 te queda bastante más arriba que el promedio. Es decir, que si la economía argentina no pasa nada y no se mueve, se queda ahí, es decir, la economía argentina no se mueve, lo cual es algo malo, porque digo, no, directamente no creció, no hubo ningún mes de crecimiento. Bueno, vamos a dibujar esta curva, pero igual, por una cuestión de cómo medimos el Producto Bruto del año, que es promedios anuales, te va a dar un crecimiento del 3,2%. Es lo que llamamos arrastre estadístico. Y eso es porque diciembre te dejó acá. Bien. Por eso ustedes seguramente escuchen en los medios que hay mucho economista diciendo, o las proyecciones del REN, por ejemplo, que te dan casi un crecimiento de 5% del año, vamos a andar en el orden del 5%, vamos a crecer por ahí hasta un poco más de 5%, y uno dice, che, no es un montón, 5%, no es tanto, no es tanto, porque arrancamos un arrastre estadístico de un 3,2%. Lo que de alguna manera te está diciendo el REM o te dicen algunos otros supuestos un poco más optimistas, mirá, si vos vas creciendo 0,5 mensual es bastante igual para crecer, pero ponele que crezcas 0,2 mensual, 0,1 mensual. Bueno, esta curva va a seguir yendo para arriba lentamente, con idas y vueltas. El promedio te va a quedar en torno a 4%, 5% por arriba del año pasado. ¿Bien? Eso va a pasar, o sea, estadísticamente es lógico que Argentina se estabilice en un nivel de actividad un poquito más alto que el del año pasado, siempre y cuando no tengas ningún cimbronazo raro. Bien, esta promoción no es válida para saltos cambiarios ni nada que se le parezca. ¿Estamos? Entonces, en condiciones normales, que es lo que hacemos todos cuando hacemos una proyección, podemos hacer algún escenario de estrés, si quieren, los podemos sumar, pero digo, en condiciones normales, si no pasa nada raro, arrastre de 3, un poquito de viento a favor te vaya a zona de crecimiento del 5%. Bien. Por eso yo digo, cuando nosotros hablamos de hay que ver cómo sigue la recuperación, hay que ver si vos podés construir un crecimiento, eso no quita que igual el año no te dé un crecimiento de 4%. ¿Bien? A lo que de alguna manera, este gráfico es horrible, pero ahora lo voy a explicar lentamente, tiene muchos colores. Lo que de alguna manera estoy queriendo decir es algo que yo ya venía advirtiendo el último trimestre del año pasado. Hay una diferencia significativa o cualitativa entre una economía que va para arriba porque se está recuperando de un golpe y una economía que va para arriba porque está creciendo de manera tendencial en el largo plazo. Bien, de vuelta, lo que nosotros tuvimos en la segunda parte del año pasado luce más como una recuperación que como un crecimiento tendencial. Bien, para que nosotros tengamos un crecimiento tendencial debería haber asociado un incremento de la productividad y todo debería lucir como un equilibrio relativamente estable. Hoy si hay algo que tiene este equilibrio es que no es estable. ¿Por qué? Porque sentimos que hay un montón de cosas que en el corto plazo se van a tener que definir y corregir. Bien, todos pensamos en el cepo, básicamente, ¿no? Después, como siempre digo, por ahí podemos volver a este tipo de cambio de equilibrio y volver a tener este set de precios relativos. Lo que tenemos que hacer es un poquito de price discovery, o sea, liberar y efectivamente llegar acá, no poner este precio como de manera arbitraria y decir este es el precio de equilibrio. Bueno, algo que hacen todos los gobiernos, en algún momento se resolverá. Ahora van a ver que hay argumentos para los dos lados, tampoco que los que se quejan del tipo de cambio tienen el 100% de la razón. El punto es que cuando vos mirás la recuperación económica y la cortás por sectores desestacionalizada, esto que no se ve, acá hice el mismo gráfico pero sacando construcción, porque al tener una volatilidad más grande y ser tan procíclica, la construcción te sesga el gráfico. Pero si ustedes ven, la verdad, la recuperación económica fue menos heterogénea de lo que nos imaginamos. La verdad es que todos los sectores en algún momento encontraron algún tipo de piso y rebotaron, incluso construcción. Construcción tiene un problema estructural el sector, que es que lo que no volvió y no parece que vaya a volver es la obra pública. Y la obra pública es un componente muy grande de demanda del sector. Como si fuese poco, también tuviste una economía que se encarece en dólares, los costos de la construcción habían subido mucho en pesos, el dólar terminó bajando y quedaste muy caro para construir un nuevo metro cuadrado en un metro cuadrado que va subiendo porque las escrituras suben, porque estuvo el efecto blanqueo, apareció el crédito, pero que no suben al mismo ritmo. Entonces, un costo de construcción del metro cuadrado que se voló con un metro cuadrado que empezó a pegar la vuelta, hizo que el negocio privado sea caro construir un metro nuevo en un contexto donde encima desapareció la obra pública. Bueno, mal que mal, esa línea celeste que ven ahí abajo desde el subsuelo, algo dibujó, pero digo, es como un cementerio. Bien, eso que se estabilizó ahí. Bien.
No veo que en el corto plazo vayamos a tener una recuperación de la obra pública, así que no veo que el sector de la construcción se vuelva un motor del crecimiento. Algo parecido sucede con la industria cuando vos le sacás a la industria, esto es todo cuentas nacionales, CLAE, SIU, todas esas clasificaciones de actividad tienen sesgos muy importantes, porque cuando yo te muestro la recuperación de la industria manufacturera, dentro de esa categoría yo te estoy metiendo parte del agro, porque todo lo que tiene que ver con manufacturas de origen agropecuario y el procesamiento de grano está metido ahí. También hay cosas, componentes de energía metidos ahí. Creo que refinación hay una parte ahí. Entonces, nada, mal que mal esos sectores empujaron el promedio de la industria, pero hay otras industrias que siguen -10. Bien. Creo que de alguna manera en los promedios todos han dibujado esta cosa rara que si yo hago esto acá se va a ver mejor. Cada vez va a estar más feo el gráfico, pero por ahí se entienda mejor. Si yo hago esto así, digamos, todos coinciden de que hubo una curva de ese tipo. Bien, y no hay ninguna que haya seguido de largo, incluso construcción, en el peor de los casos, dibujó algo así. Bien, entonces, por eso decía, como conclusión, fue menos heterogénea de lo que nos imaginábamos, tiene un componente de heterogeneidad. Lo que sí claramente estamos viendo para mí es un cierto agotamiento. Los datos de enero de industria y construcción son malos, que es un poco lo que veíamos. O sea, la recuperación medio se agota un poquito para muchos sectores. Hay otros sectores que siguen performando muy bien. Bien, tenemos minería, agro le tengo fe, no está en los últimos meses andando bien desestacionalizado, pero le tengo fe. Minería también tiene adentro un componente de energía también que va a andar muy bien. Tenemos intermediación financiera caminando muy bien. Yo sé que todos miramos la industria, pero recuerden que las economías civilizadas y de Occidente en un 70% son servicios. Entonces, por ahí a veces es tan o igual importante como anden hoteles y restaurantes que industria. Bien, obviamente la industria tiene un componente de servicios asociados, interconexiones. Si uno mete en la función, en la matriz insumo producto industria, tocas ahí, explota todo, digamos. Por eso nos importa tanto, por eso todos los países que se desarrollaron pasaron por ahí. No es que vos tengas que pasar ahora, porque en el medio pasaron 50 años, pero digo, por eso en su momento se habla tanto y se le presta tanta atención. Es verdad, es verdad. A lo que digo en el corto plazo es, no hay que olvidarse que los servicios también traccionan y son muy mano de obra intensiva. ¿Bien? Muchos servicios han performado muy bien o han trabajado bastante bien la recuperación. Comercio anduvo relativamente bien. Esta recuperación ahí, naranjita que tienen acá, es básicamente la de comercio, que estuvo apalancado porque en el comercio minorista apareció una demanda muy grande de bienes durables, producto de que apareció el crédito. Bien, ahora voy a mostrar algunos indicadores de consumo. Por ahí la demanda de comercios para lo que es el segmento masivo tardó más y está tardando más. Bueno, la recuperación salarial es heterogénea, es parte de eso. Pero bueno, creo que hasta acá llegamos. Bien. El escenario bueno para mí, o el escenario que deberíamos ver hacia adelante, e incluso yo te diría, estaría optimista, es si la industria, la construcción y el resto de los sectores que se me pegaron acá, se estabilizan y por ahí me dibujan un 0,1, menos 0,1, más 0,2, 0,2, menos 0,2 durante todo el año y se quedan jugando ahí. El resto de los sectores que van a ser los ganadores de este modelo, que van a ser básicamente sectores primarios y algunos de servicios vinculados a esos sectores primarios, te van a llevar los promedios, ¿bien?, a un crecimiento mensual promedio de tasa mensual acumulativa del 0,2 mensual. Con eso te vas a un crecimiento del 5%, 4,5, 5% en el año. Y eso sería un buen escenario. Bien, un buen escenario porque acá no hay que enojarse con la realidad. El modelo implica un cambio de ganadores y perdedores. Bien. Los que quedan abajo de la curva, que son los que van a perder, la ventaja que tienen es que han tenido casi 2 años de margen para ir reacomodando los mix y el negocio. Bien, eso es lo máximo que le podemos decir. No le podemos mentir a los sectores que quedan por abajo de la curva porque en este modelo probablemente pierdan. Bien, como hay otros que ganan. Es simplemente, no es ni bueno ni malo, es lo que es la realidad. Entonces, bueno, en principio partamos de este escenario, ¿no? Una economía que va a dejar un arrastre estadístico, va a andar en torno a 4 o 5% de crecimiento si no pasa nada raro y se nos configura esta peli, ¿bien? Si la industria te empieza a caer 1% mensual, vamos a tener un problema, ¿bien? Pero en principio no es lo que vemos que está pasando. Respecto del salario, el consumo y eso, la recuperación de los ingresos existió, bien, fue ahora sí heterogénea, acá sí se ve una heterogeneidad bastante marcada. Lo que primero recuperó fue salario privado registrado. Atrás vino las jubilaciones porque se cambió la fórmula, se indexó, los precios bajaron, vas en T-2, entonces vas recuperando en el margen. No es lo mismo si tenés bono que si no tenés bono, eso es importante. Los que tienen bono quedaron muy atrasados porque el bono pasó a ser una parte cada vez más significativa.
al no actualizarte te tira para abajo la fórmula de movilidad jubilatoria. Si vos mirás la mínima sin bono, esa sí recuperó contra la inflación. El punto es que básicamente esa movilidad le aplica a una parte muy chica de lo que es el universo de jubilados, por eso, nada, en el mix recuperaste, pero no recuperaste todo lo que deberías o lo que uno se imagina. Público, ingreso público también, muy castigado sobre el principio, recién sobre la segunda parte del año empezó a recuperar algo, y esta línea punteada acá, que no sabemos bien porque es difícil medirlo, serían los ingresos no registrados. Lo que ustedes ven acá, para mí esta es la curva más importante de todos, es el ingreso total de la población en términos reales. O una estimación de eso, ¿no? Obviamente. ¿Qué tiene acá? Ya lo muestro siempre y ya lo explico siempre, pero digo, acá tenés todo. Tenés el salario registrado, privado, público, no registrado, jubilación con mínima, sin mínima. ¿Bien? Y ingresos no registrados de gente que es monotributista. Todo ponderado por su peso. Y las ponderaciones ajustadas. Bien, cada vez que sale la EPH y la informalidad varía, yo cambio las ponderaciones acá. Bien. Entonces, tuviste un golpazo muy fuerte de los ingresos, experimentaste una recuperación bastante ágil, muy comandada por el privado registrado, que sobre la segunda parte del año se estabilizó. Por eso yo decía, acá la recuperación encuentra algún tipo de techo. Bien. No significa nada más que el rebote físico que ibas a tener producto del golpazo que te diste y que se estabilizó todo, se para. Entonces, ¿se puede seguir creciendo? Sí, probablemente sí. Traigan drivers. ¿Cuáles son los drivers? Bueno, los sectores primarios siguen performando bien. Bueno, si la inflación sigue bajando y el privado empuja un poquito más, por ahí se arrastre un poco de los ingresos del resto de los segmentos de la población y vas creciendo. Por ahí no sigas creciendo anualizado a un 8% como tuviste un trimestre en el que rebotaste. Pero sí por ahí puedes dibujar una peli de crecimiento sostenido y lento, nuestra famosa pipa de Nike, ¿es o pipeta? Ya no sé. Después el presidente putea, no saben si es para mí o para otro, no se entiende, pero no importa. Por ahí puedas dibujar en el mediano plazo algo de eso sostenido, que sería lo óptimo, digamos, bien. Acá hay que crecer. En la economía argentina tiene un problema estructural, nosotros nos peleamos por la desigualdad, la pobreza, pero de fondo si no crecemos, nunca va a haber solución para eso. La única forma es que la economía sea grande. Y la única forma de agrandarse es creciendo. Crecer implica aumentar la productividad, nada, acomodar las cuentas y demás. Ahora vamos a ver qué implicancia tiene acá acomodar las cuentas y demás. Así que bueno, este proceso, tengámosle paciencia, para que esto se vuelva a dinamizar, probablemente una baja más de inflación, o sea, bajar un escalón más en la nominalidad podría ayudar en el corto plazo. ¿Se puede dar eso? Y todos esperamos que se pueda dar. Bueno, todos no, digamos, por lo menos los que contestan al REM y los que compramos bonos en el mercado, ponemos en precios de que hacia el segundo trimestre del año podemos estar hablando de inflaciones mensuales por abajo del 2%. No estamos hablando de 1, por ahí 1,7, 1,5, estos son promedios, así que ténganle cuidado. Eh, no es la desinflación tan violenta que teníamos proyectada hace 2 meses, 3 meses. ¿Sí? Eso vale la pena decirlo. Si vos le preguntabas al mercado o si vos mirabas, el REM no estoy tan seguro, el REM viene un poquito más pesimista, no los quiero quemar a los del REM, pero digo, sí me acuerdo del mercado que nosotros teníamos apreciado. Hemos llegado a apreciar 1,6 de inflación promedio mensual para el primer trimestre de este año. Yo ahí en su momento le dije a los clientes, indéxense hasta las tarlipe, porque esto no hay posibilidad de que se dé. Y era un trade en algún momento hacer una cosa de ese tipo. Después las inflaciones se fueron acomodando más a que en el medio de este proceso de desinflación se sumó un shock. ¿Ven? Ese shock es el precio de la carne. Tiene un componente de estacionalidad, digo, pero el precio de la carne sobre la primera parte del año saltó, arrastra los alimentos, que arrastran los bienes, que arrastran el índice. Entonces, yo no creo que haya cambiado nada de fondo acá. Lo que sí creo es que, como el mercado tuvo que poner en precio, que por ahí el dato de febrero no venga tan bien, volver a construir un relato de desinflación desde un nivel un poquito más alto tarda un poco más, nada más. Entonces, esta curva que, para simplificarlo, por ahí hace un mes la teníamos así, bueno, y se movió hasta acá, pero sigue siendo probable que el gobierno, si no tiene ningún suceso extraño en el medio, pueda seguir bajando la inflación y podamos romper ese piso de 2% mensual en el corto plazo. Bien, 2 meses vista. No le pongan ficha a febrero porque a todas tintas luciría que va a venir por encima del 2% y si marzo tiene un poco de arrastre, por ahí también marzo venga a la zona 2. Yo creo que para abril, mayo ya deberíamos estar abajo del 2. Bien, siendo conservador, la verdad que siempre los índices terminaron viviendo un poquito mejor de lo que nos imaginábamos los conservadores, así que también vale la pena aclararlo.
¿Cómo sigue esta película? Bueno, los datos de consumo son muy heterogéneos también. Hay un dato de consumo que anda muy bien, pero es el menos real de todos, que es el índice de confianza del consumidor, que esto es de Itela, que es el que marqué. Digo, solo marco esto para que vean que el consumo nunca va a terminar de recuperarse si la gente no se siente confiada, o sea, si la gente no confía. ¿Confía en qué? No en el gobierno, confía en el país. Digamos, si la gente está asustada, gasta menos. Es algo totalmente lógico, es algo que está pasando en Estados Unidos, de hecho, y es algo que pasa en cualquier economía. Así que, si bien yo no soy de prestarle tanta atención a estas cosas tan cualitativas, vale la pena mencionar de que el golpazo del primer semestre del año pasado fue un susto también. Entonces, la recuperación del consumo no es solo porque se recupera el ingreso real, sino también porque, o puede tardar un poquito más, y porque en el medio no es solo una cuestión de ingresos, sino también una cuestión de miedo. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque en el primer semestre mi ingreso se recuperaba real, porque tengo un trabajo privado registrado, pero resulta que como echaron a mi compañero, yo estaba asustado y por ahí mañana me toca a mí. Entonces, che, vamos a comprar el lavarropa, no, esperemos. Bueno, yo compré el lavarropa igual, pues yo no trabajo en relación de dependencia. Más allá de eso, a lo que voy es a que a medida que la economía fue encontrando piso y la cosa se fue normalizando, la gente empezó a sentirse un poquito más cómoda y gastó un poquito más. Apareció el crédito y demás. Entonces, bueno, acá tienen curvas de todo, algunas son masivos, supermercados y autoservicios le cuesta un poco más. Eso es así, es 100% real. Ahí tenés una parte del no registrado que va a comprar y esos ingresos todavía no mejoraron, está medio planchado, eso es una realidad. Dejó de caer, no es que sigue cayendo o está haciendo nuevos mínimos, fíjense que no hay ninguna curva que venga a buscar esta zona, eso es real también. Pero la verdad que sigue costándole mucho. El resto, bienes durables o centros de compra, por ahí shopping y eso, reaccionó un poco más rápido porque ahí es donde te quedó el ganador de este sistema. El tipo que tiene un trabajo registrado en el sector privado probablemente sea uno de los grandes privilegiados de este modelo. Bien, eso no es para agredir a nadie, simplemente porque con la paritaria más o menos le empataste, tuviste atraso cambiario, tuviste fiesta financiera. Seguramente te habrás ido a Brasil, ahora vamos a ver los gastos de tus dólares en la cuenta corriente. Eh, Indistintamente de eso, en términos de consumo, de ingresos, esta peli que hemos visto puede perdurar un tiempo más y a medida que vos rompas pisos inerciales con la inflación, que lo vas a poder seguir haciendo, vas a tener un poquito de empuje en el consumo. O sea que la base de consumo la vas a tener. No es un modelo de crecimiento de tasas chinas, de vuelta, es un modelo por ahí de reacomodamiento. Entonces, mientras tengas eso, la base va a estar, porque el 70% de la demanda agregada es consumo en Argentina. ¿Bien? Veremos después qué pasa con lo sectorial. ¿Bien? Pero también en lo sectorial, si se estabilizan los sectores que dijimos y los que están ganando empujan, por ahí va a ser un crecimiento moderado que nos deposite en el mejor escenario, ¿bien? Para el fin de este año. Respecto del ajuste, seguimos el mismo análisis que hago siempre. Ustedes ya saben que yo a partir de marzo, abril, dejé de mirar los datos fiscales interanuales y empecé a mirarlos desestacionalizados mes contra mes. Básicamente, el otro día se lo explicaba a unos amigos y el otro día intenté explicárselo a alguien que no lo entendía en redes sociales. Eh, la clave pasaba por acá, la clave de la convergencia fiscal pasó siempre por acá. El punto es, yo en algún momento del primer trimestre, segundo trimestre del año pasado, la pregunta que me hacía es, ¿el gobierno sigue cortando partidas, sigue profundizando el ajuste? ¿O en realidad lo que hizo es darle un golpazo al gasto y dejarlo ahí abajo? Bueno, por eso fui a buscar la estadística y tratar de medirla de esta manera. Y efectivamente comprobé que lo que yo me imaginaba es lo que había pasado. El gasto tuvo una caída muy fuerte en términos reales en la primera parte del año, pero después se estabilizó. El gobierno insiste con que sigue con la motosierra. En realidad lo que hace el gobierno es dejar las partidas en el nivel real en las que las llevó, pero no está profundizando el ajuste. Por eso la actividad no tuvo más como peso el ajuste en sus espaldas. Bien. Dado que esto se comportó así, otra cosa que yo pensaba es, y también en la medida en la que la actividad se recupere desestacionalizada mes contra mes, los ingresos desestacionalizados mes contra mes se van a recuperar. Y acá es lo que tienen, no comparen el nivel absoluto de las curvas porque una es APN y la otra es sector público nacional, es pre-copa y entonces no le den bola, pero digo, que esta esté arriba no significa tener superávit. Sin embargo, como la actividad empezó a recuperar, esta entre promedios empezó a ir para arriba, y acá es donde yo le decía, bueno, muchachos, si esto sigue así, se va a ampliar ese gap. ¿Por qué? Porque los ingresos van a ir para arriba, el gasto está estabilizado, va a sobrar plata, naturalmente, en algún momento. Se va a usar para retenciones. Bueno, pasó todo eso.
Bien, los datos de recaudación de febrero son relativamente buenos, considerando que ya no tenés el impuesto país comparado contra el año pasado, donde tenías un tipo de cambio real bastante alto para cobrar impuesto país. Bien, entonces, eso te marca las pautas de que esta era la lectura correcta, de que efectivamente iba a pasar algo así y que iba a haber margen. Margen para reemplazar impuestos que sacaste y margen también para eventualmente empezar a jugar con algunos impuestos que por ahí podés ir descontracturando. Yo pensaba en retenciones porque si venimos discutiendo que el tipo de cambio está atrasado, una cosa que te puede ayudar, más con el miedo de sequía fuerte que teníamos en la última parte del año, y enero que no llovió tanto, bueno, estaba todo dado para que sea retenciones. Se hizo de una manera más conservadora de lo que esperábamos, producto de que es transitorio. Por ahí uno esperaba algo un poquito más de sostenible en el tiempo, digo, que sea definitivo. Pero bueno, el gobierno también muestra un poco de prudencia, si se quiere, o no, no le regalo, espero, y después la uso de herramienta para volver a negociar el año que viene, y me compro margen. No me paso de rosca confiado con la convergencia. Bien. Recuerden que aparte de todo esto, el gobierno necesita un superávit primario más chico este año. Bien. De ahí ese origen de sobra plata y por eso pasó lo que dije que pasó, porque ya las retenciones han sido bajadas. Entonces, por este lado sigue todo igual. Bien, más si el gobierno no fue tan generoso con la baja de retenciones y es transitoria, digamos, tampoco es que esta curva va a ir para abajo. Entonces, de alguna manera, si todo sigue de manera armónica como viene, digamos, el margen fiscal está comprado también y no va a hacer falta pegarle una vuelta de ajuste al gasto. Que eso es lo que más me preocupa, porque eso ya sí puede pegarte un golpe fuerte en la actividad. Bien, el gasto va a seguir estabilizado, lo cual también puede ser una mala noticia para algunos sectores, como por ejemplo la pública. Sí, acá también te estoy diciendo, no va a haber un boom de obra pública este año. No se va a revertir eso. Bueno, yo no lo quiero decir así para que no suene mal, pero digo, nos vamos estabilizando a lo que somos. Bien, algunos dicen, bueno, falta un poquito de empuje de actividad. Esto es lo que somos, esto es para lo que nos da. Bien, si queremos tener un shock de actividad, vamos a tener que hacer otras cosas. La pregunta es si tenemos margen para hacer esas otras cosas. Yo creo que no, todavía. Bien. El canal que yo veo más complicado de todos y que veo que complica no solo la recuperación económica o que esa recuperación se convierta en un crecimiento moderado de mediano plazo, sino que complica la macro y complica lo financiero y lo cambiario, es el canal del crédito. Bien, ese tercer driver. Che, los bancos empezaron a prestar. Bien. ¿Cuánto dura eso? Bueno, es una gran pregunta. Nosotros tenemos un problema serio, que es que el gobierno tomó la decisión de anclar un agregado monetario, que es lo que ellos llaman base monetaria amplia. Bien. Yo dicen, miren, la cantidad de. Me acabo de hacer una pequeña crítica, en realidad un chiste, que es. El gobierno no le gusta que nadie diga si el tipo de cambio está atrasado o adelantado, porque nadie conoce los vectores de precio relativo, indiferencia entre los actores. Sin embargo, el gobierno sabe cuánto es la cantidad de equilibrio de base monetaria que tiene que tener la economía argentina para toda su vida. Bien, 47.7 billones de pesos. Pusieron ese límite, que fue una decisión de política monetaria en el marco de una corrida cambiaria, por ello lo habían pensado desde antes, por ahí era el plan original, no lo sé, lo pusieron en ese momento. No funcionó mal, ¿no? Pero digo, lo que dijeron básicamente es, nosotros tenemos un montón de pesos acumulados ahí para salir a jugar en la cancha, que todavía nadie los quiere, lo que vamos a hacer es congelar esa cantidad y a medida que la gente vaya demandando pesos, se los vamos a ir soltando, pero con un límite, ¿bien? Que son esos 47.7 billones de pesos. ¿Bien? Básicamente esa plata puede estar en tres lugares. Puede estar emitida como base monetaria, ya sea en encajes o circulando. Puede estar en la Treasury General Account, o sea, en la cuenta que tiene el Tesoro en el Banco Central. ¿Bien? O puede estar en la forma de LEFIs, ¿bien? Medio que también jugando en el Banco Central. Bien, las LEFIs son lo que reemplazó las LELIQs, digamos, ¿no? Que es algo que operan, son letras del Tesoro en este caso, pero se operan de frente contra, a valor técnico contra el Banco Central. ¿Bien? Son letras para administrar liquidez que usan los bancos. La suma de esas tres cosas nunca puede superar 47,7. Esto parece algo medio técnico, pero en realidad lo que esto nos está diciendo es que cuando la economía crece, la inflación baja, la gente se siente más cómoda, probablemente necesite tener más pesos en la cuenta. ¿Bien? O en realidad necesita tener más pesos en la cuenta y también se anima a tener más pesos en la cuenta. Porque después si la inflación es 12 mensual, vos probablemente lo que hagas es, ni bien cobras, mandás toda la guita a una billetera virtual y vas ahí haciendo un money market para no que no te licúen tanto. Digamos, ¿bien? Si la inflación es 2% mensual, ese apuro ya no lo tenés tanto. ¿Bien? Y te quedas más plata en el bolsillo. Cuando vos te quedas más plata en el bolsillo, tenés más plata a la vista, los bancos
ya no pueden hacer cualquier cosa con la plata porque saben que mañana mismo vos se la podés pedir o la podés transferir a otro lugar. Y entonces, bueno, eso en última instancia lo que genera es que cuando la economía crece y la confianza en la moneda crece, lo que crece de fondo es la demanda de dinero. ¿Bien? Es la demanda de saldos, la demanda de monetización en la economía. Es decir, que la economía cada vez quiere tener más pesos en la mano. Si la economía cada vez quiere tener más pesos en la mano, esto que tenemos acá, que es la base monetaria pintada por cada uno de sus tres factores, lo que llamamos base monetaria, debería ir comiéndose al resto de las partes de la base monetaria amplia. ¿Bien? A través de mecanismos que son técnicos, la gente quiere tener más billetes, la gente confía un poquito más, también hay más crecimiento económico, hay más transacciones, necesito más peso para transaccionar. Le empieza a decir a los bancos, déjame los pesos ahí, los bancos no pueden renovar los vencimientos, le cobran en efectivo al gobierno, la TGA se achica y como la gente pasa más a la vista o demanda más circulante, las LEFI se venden y todo se monetiza, todo pasa a ser pesos, ya sea en el central o circulando. El punto de esto es que si el gobierno dice que el límite de la cantidad de pesos que va a haber en la economía para siempre es 47,7 billones, en algún momento esto que tenemos acá, que es la base monetaria, se va a comer toda la base amplia y nos vamos a quedar sin pesos. Bien, fíjense este proceso de remonetización cómo caminó. Bueno, si esto sigue así, en algún momento nos quedaremos sin pesos. ¿Y ahí qué va a pasar? ¿Los bancos van a poder dar un préstamo más si no hay pesos? Ceteris paribus no, porque no van a tener pesos para constituir encajes. Van a tener una ventanilla de pases activos o hacer alguna cosa así. Se pueden modificar los efectivos mínimos también, sí. Pero ceteris paribus, el canal de crédito se para. La remonetización de la economía se complejiza. Las tasas van a tener que empezar a ir para arriba. Algo de todo eso ya lo estamos viendo porque el que entiende un poco más de esto se da cuenta que las tasas reales en la curva CER se dispararon. Bien, y la curva se empinó, dando a entender que las tasas forward reales tienen una pendiente más alta, o sea, están más arriba de lo que tenemos hoy. Todo este lío que tenemos en el mercado financiero, en la parte, en el segmento pesos, es producto de que esto, de que todos están viendo de que si el gobierno mantiene la base monetaria amplia en ese nivel en donde la puso y la remonetización sigue caminando a ritmo que viene, en algún momento encontramos un límite. Esto no significa que vaya a explotar nada, lo que digo es, probablemente las tasas suban mucho, la actividad se pare. Tan simple como eso. ¿Cuándo llega ese límite? No lo sabe nadie. Nadie puede saber cuándo llega ese límite, pero sí podemos construir un parámetro y pensar, digo, ¿no? Nos queda un margen de 16 billones pesos. Dice 16 billones de pesos, no billones, en realidad billones de pesos. Al ritmo que va todo, si yo mantengo todo ceteris paribus, sí, ahí Ariel me aclara, ceteris paribus significa si todo se queda como está. En realidad no si todo se queda como está, si todo lo que queda quieto, y si todo lo que se mueve a la velocidad que se viene moviendo. O sea, si no pasa nada raro, seguimos velocidad crucero, y a mí me da que entre septiembre y octubre vos podrías llegar tranquilamente a un escenario donde la base monetaria se te comió todo el pulmón de liquidez y ya tendríamos que tener alguna definición de cómo sigue esto. Bien. Sara, es octubre, nadie lo sabe, no lo sé, uno proyecta con las métricas. Por ejemplo, de hecho, una de las cosas que yo venía haciendo es proyectar el crecimiento promedio de la base monetaria real con ajuste estacional. De los últimos, lo venía haciendo con un trimestre móvil. Y hoy salió recién, hace 15 minutos, el informe monetario mensual y el último mes la base monetaria se contrajo desestacionalizado. Entonces, bueno, nadie lo sabe. Lógico que si subís la tasa de interés, como el banco, como viene pasando con las LECAPs en realidad, el Banco Central pospuso una baja que todos suponíamos que ya se iba a dar. Bueno, si la tasa de interés es más alta, la remonetización es más lenta, o por lo menos los manuales dicen eso. Bien. Entonces, esto es un ejemplo. A lo que voy es, piénsenlo así. Digo, vos te estás comiendo un stock. De vuelta, volvemos a un stock. Lo estamos comiendo con la remonetización. ¿Cuánto de? Bueno, negro, septiembre, octubre. Deberíamos llegar a un límite. Por eso, si septiembre, octubre deberíamos llegar a un límite, antes yo querría tener una resolución de esto. ¿Qué sería una resolución? La resolución sería, no se mueve el 47.7, y entonces las tasas reales van a volar, y la economía probablemente se pare, a menos que pase otra cosa que después la explico, o se abandona esta segunda etapa de la política monetaria, del límite de base monetaria amplia, y pasamos a otro régimen que saca ese límite. Si la economía pide pesos, se los damos. Buenísimo, me encantaría una cosa así. ¿Bien? Entonces acá tenemos una primera alerta. Después, obviamente, hay otra forma de remonetizar la economía que es en dólares. De hecho, los préstamos en dólares
Digamos, la intermediación en dólares empieza a caminar, seguimos teniendo mucha regulación macroprudencial, por suerte, en lo que tiene que ver con el crédito en dólares. Lo digo criollo, los bancos no le pueden prestar dólares a alguien que no exporte. ¿Por qué? Porque no tiene ingreso en dólares. Entonces, yo le presto dólares e ingresa peso, en una devaluación que ha descalzado, tenemos un problema serio, más allá de que uno se puede cubrir y demás. Está bien que tengamos esa regulación macroprudencial y está bien que se mantenga, yo estoy a favor de que se mantenga. Alguno podrá decir, pero nos perdemos capacidad de crédito, remonetización. Prefiero perder capacidad de crédito y remonetización. Bien, y que los depósitos de la gente estén lo más seguro posible. Sin embargo, hay sectores que sí pueden acceder a crédito en dólares porque exportan. Bueno, a esos sectores se les está prestando mucho. Obviamente, el pulmón de liquidez que fue el blanqueo hizo que los bancos tengan un montón de liquidez en dólares. Buena parte de ella fue encajada al Banco Central y otra fue al Banco Central no encajada. Se la vendieron al Banco Central porque dieron créditos y los créditos se monetizan en el mercado de cambios. Bien, estás obligado a vender tus dólares contra el mercado de cambio y ahí el Banco Central es un operador más que lleva, compra. Bien. El crédito en dólares se voló porque todos los que tenían la posibilidad de acceder a crédito en dólares lo hicieron. Y básicamente, ¿por qué? Porque es más barato. ¿Por qué? Porque el crédito en dólares, el costo del crédito en dólares es una tasa anual del 5% más el movimiento del tipo de cambio oficial, que el gobierno te lo garantizó en 2% mensual, ahora 1% mensual. Hoy el escenario de tasas, creo que lo puse acá, no, puse el diferencial, pero hoy el escenario de tasa es un adelanto en pesos, te sale 3 y pico mensual, y un adelanto en dólares para el que pueda acceder te sale 1,5 mensual. Entonces, todo aquel que pueda apalancar, se apalanca en dólares. Y digo todo aquel que pueda, porque una empresa que no exporta no puede acceder a un crédito en dólares. Bien. Lo que tienen acá es el diferencial de fondeo entre pesos y dólares. ¿Por qué subió acá? Porque acá bajaste el crawling. Bien. El punto es que hacia adelante, un adelanto de cuenta corriente o una línea de 6 meses o una cosa así, ya empieza a entrar en periodo electoral. Así que tampoco es que el crawling del 1% lo tenés 100% garantizado, como si lo tenías por ahí el año pasado, en que todos descontábamos que no iba a haber un salto cambiario ya en la última parte del año. Bien. Esto hace, por ejemplo, que hoy vos tengas una liquidación de exportaciones más grande que el devengado de exportaciones, que es lo que vimos en el último informe del mercado de cambio. En el informe del mercado de cambio del Banco Central no está el 20% de las exportaciones. El adelanto de exportaciones, producto del crédito en dólares que vos tuviste en el último mes, que tenemos datos, que creo que es enero, del balance de cambio, es más grande que el 20% del blend. Esto está funcionando. Este canal está funcionando. Bien. ¿Hasta cuánto da este canal? De vuelta. Y bueno, hagamos una cuenta. Nadie lo sabe. Nadie. Pero si vos me preguntás, yo te digo, mirá, lo que tienen acá es el ratio de palanca, préstamo depósito en dólares del sistema financiero, y si uno compara con los ratios de palanca que llegamos, los máximos que tuvimos allá por 2018 con Macri, que alguna regulación del crédito en dólares hubo, que no fue nada serio igual, creo que era, se le puede prestar en dólares a los que participen de una cadena de valor dolarizada. Se flexibilizó un poco, pero no tanto. Bueno, si volvemos a esos ratios de palanca al nivel, al ritmo que va el crédito, y en 4 meses alcanzamos un límite. Bien. El gobierno generó una desregulación para el crédito en dólares que no es tan problemática, que lo único que dice es básicamente, si vos tenés fondeo en dólares, si vos sos un banco, tenés fondeo en dólares, pero no es de depósito, o sea, si tenés una ON, tenés una línea afuera, etcétera, esa prestásela a quien vos quieras. Bien, no tengo problema. Eso te suma casi 3 billones más de préstamos. O sea, son todos stocks. Por eso yo digo, estamos viviendo de stocks. Ahora voy a hacer una reflexión sobre esto, porque si no parece que es muy grave, es grave, pero ahora voy a hacer una reflexión para que no se asuste nadie. El punto es que eso te puede sumar también 2 meses más de vuelta. Daría toda la sensación de que si yo miro el stock de pesos, si yo miro el stock de dólares que hay, este proceso de crecimiento, crédito, liquidación, saldo y demás, se vence a mediados de año. Bien, o estaríamos encontrando alguna especie de límite a mediados de año. Por eso es muy importante que en el corto plazo, por ahí un mes vista, tengamos algunas definiciones de por dónde va a seguir la película. Bien. Nada, otra cosa que es importante para pensar el stock de dólares y ver cómo el flujo de créditos puede funcionar, cuánto puede durar, también los depósitos, porque acá vos tenés un problema serio o tenés un desafío serio, que es que cuando vos mirás el apalancamiento en dólares, la parte de abajo del cociente te puede bajar, porque después tenés una salida de depósitos.
En las últimas semanas hubo una aceleración de la salida de depósitos. No es nada serio, hemos tenido aceleraciones más grandes, como lo pueden ver acá. Pero bueno, hay que monitorearlo esto. Hay que monitorear que no se acelere el goteo de los depósitos en dólares, porque eso le saca potencia, ¿bien?, a los créditos en dólares, y eso hace incrementar la palanca, porque el crédito, bueno, lo recuperás de un día para el otro. El depósito sí se va de un día para el otro. Bien. De vuelta, digamos, y por eso yo defiendo tanto estas regulaciones macroprudenciales, de vuelta, digamos, que igual nadie tiene que asustarse lo suficiente, porque los créditos en dólares que hoy no están, los dólares que hoy no están porque los bancos prestaron y se los liquidaron al Banco Central, se los dieron a exportadores. Esos dólares van a volver, hay gente que efectivamente exporta, lo está haciendo es adelantando, algunos están aprovechando que no te van a cobrar retenciones, etcétera. En principio, en algún momento esos dólares vuelven. Hasta te diría que macroeconómicamente el gobierno se puede arriesgar a tratar de calzar esos dólares con otros dólares que tienen que entrar a mediados de año, que son los dólares de la energía. Uno puede decir, bueno, todos los dólares que se están adelantando ahora no los vas a tener a mediados de año. 100% sí. Sin embargo, a mediados de año vas a tener unos dólares que no tuviste el año pasado, probablemente, que son los dólares del sector energético, ¿bien?, que todos los años te suma 5 billones netos. Se puede calzar algo ahí. Bien, puede no ser tan problemático esto de estoy adelantando los dólares y no los tengo después. No, para que después aparecen nuevos dólares, que son la energía. Bien, dólares netos, considerando lo que pasó el año pasado. Entonces, puede haber un calce ahí temporal, que implique que el adelanto de los dólares que está usando hoy no sea tan traumático en la próxima parte del año. Bien. Necesitamos una definición de mediano largo plazo de mediano corto plazo, que es cómo va a seguir la remonetización en la economía una vez que los stocks se acaben. Y acá hay dos grandes caminos, digo, o me eliminás el límite de la base monetaria amplia, bien, o flexibilizás el crédito en dólares. Si yo tuviese que arriesgar, no voy a arriesgar, porque yo siempre quiero creer que van a hacer las cosas bien, pero las señales apuntan más a lo segundo que a lo primero, que es la vía que a mí no me gusta. Ventajas y desventajas, hay un millón. Piensen que si vos sacás el límite de la base monetaria amplia, las tasas reales en peso tienen que bajar. Bien, porque van a aparecer pesos en tanto y en cuanto, depende de qué régimen cambiario vaya, puedes endogenizar el mercado de dinero, ancla cambiaria, no sé, pero digo, en principio si sacás ese límite, si la economía pide, vos le das, las tasas van a bajar en términos reales. Bien, alguno podrá decir, se puede desanclar la política monetaria, porque la inflación también baja porque vos pusiste el límite de 47,7 billones. Yo diría, hay que leer menos manuales y entender más cómo funciona la realidad, porque la inflación no bajó porque vos anclaste las expectativas con eso. Bien. Así que no me preocuparía tanto por eso. Bien. Y aparte tampoco estamos proponiendo romper el régimen de base monetaria controlada y pasar a un régimen de descontrol monetario. Estamos diciendo simplemente anda algo un poco más viable para que no te vuelen y te exploten en la cara las tasas reales de pesos. Porque aparte te van a parar la actividad en el mediano plazo. Incluso en una economía como la Argentina, que tampoco tiene tanta palanca. Entonces, ventajas y desventajas de ir por el lado de los pesos, son casi todas ventajas, te diría yo. Ventajas y ventajas de ir por el lado de los dólares. Bueno, la ventaja es que te permite avanzar sobre la competencia de monedas y una eventual dolarización endógena, como quiere Milei. Sí, se puede, algo así, y te ancla más el peso, eso desde ya. Desventajas que van a generar un salto muy grande en las tasas reales. Y desventajas más serias que van a presionar sobre los depósitos. Si la gente se entera de que ahora sí el Banco Central puede prestar los depósitos en dólares de la gente a cualquiera, es natural que experimentes una sangría de depósitos en dólares. Bien, lejos de una remonetización rápida como fue la del blanqueo. Para consumo, algo de dólares en negro en el supermercado, puedes sacar los dólares del colchón. Para llevarlos al banco en negro, en un escenario donde no hay blanqueo, la veo difícil. Y hay otra cosa más sobre la que vamos a ir ahora en un cachito nomás, que es que buena parte del poder de fuego que tiene hoy el Banco Central es que tiene reservas líquidas. Las reservas líquidas son los encajes de los depósitos o cosas que andan ahí girando en el central. Si los depósitos se bajan, las reservas líquidas se van. Entonces ahí tampoco es algo con... Está muy fino como para jugar con esto, esa es la sensación que a mí me da. La recomposición de reservas netas no fue o es un proceso que volvió para atrás mucho, y entonces no te da margen para hacer esto. Yo no lo haría, yo no haría por acá, me parece muy arriesgado. Bien, las señales van en ese lado, porque no tenemos ni señales de pesos y la última señal que tuvimos es que se apuntó a los depósitos, a los créditos en dólares y se desreguló. Bien. El Banco Central deja las tasas arriba, convalida la curva del ECAP que se vaya todo a 2,6 de tasa efectiva mensual.
Pero son señales. También es verdad que estamos de cara a el evento que nos tiene que traer soluciones. Acá empiezo a plantear la conclusión de la charla. Acá hay un evento en el cual todos los analistas, de alguna manera, dejamos pasar estas inconsistencias o estas cosas que hacia adelante no sabemos porque entendemos que estamos de cara a un evento, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a venir con resoluciones. Bien. Fíjense que la palabra es resoluciones, no soluciones. O sea, hay que resolver qué vamos a hacer en parte con estas dos cosas que estoy mencionando. Eh, Como conclusión y avanzamos un poco, estás apoyándote en dos stocks, básicamente, en stocks, estás quemando stocks. No está mal en tanto y en cuanto sea una transición hacia un modelo más sostenible de mediano plazo, que es el que vas a anunciar cuando hagas el acuerdo con el fondo o eventualmente después de las elecciones, no sé si te da el margen para llegar. Porque la verdad es que si esto es el modelo, esto no sirve, esto en algún momento nos explota. ¿Bien? Está claro que todos pensamos que este no es el modelo final. ¿Bien? Alguno por ahí está más pesimista y dice, sí, este es el modelo final. Yo creo que está claro que en algún momento el gobierno quiere sacar las restricciones cambiarias, ver qué pasa con el tipo de cambio, hacer pre-discovery, tener un poco más de flexibilidad cambiaria. Yo sueño todas las noches con que liberen el límite de base monetaria amplia y tengamos una economía que tenga flex y que el mercado, y que tengas un control de agregados más razonable que dejarlo quieto para siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con las señales que el gobierno da, porque los stocks, la duración de esos stocks varía acorde a cómo se mueven las expectativas. El stock de dólares decíamos, bueno, 4 meses vista, con esta nueva regulación por ahí sumás un par de meses más. Sí, está bien, pero si vos mandás una mala señal, empezás a tener una sangría de depósitos y todos esos meses vista los perdiste todos. Entonces, ojo, porque estás reposado sobre stocks que se van liquidando con un flujo que se mueve. Ese flujo se puede acelerar o ralentizar dependiendo de la señal que vos mandes. También es verdad que mandaste una señal de tasas, que acá nadie lo dice, pero digo, el Banco Central y el Tesoro sobre todo, manda una señal que es una especie de higher for longer criollo, y eso te tira para abajo la remonetización, compra tiempo a costa de crecer menos también. ¿No? Eh, Así que bueno, yo sé que lo que más le importa a ustedes es si lo que aguanta es el sector externo. Yo sé que lo de base monetaria amplia es algo que me preocupa a mí nada más. A ustedes lo que quieren saber es si el dólar va a volarse por los aires o no, que en realidad esa es la pregunta. La verdad que si el tipo de cambio está atrasado o no, nadie lo sabe. Como dije el año pasado, no lo sabe la oposición porque no conoce el vector de precios relativos de no sé qué, pero tampoco lo sabe Milei ni el gobierno, porque tampoco conocen el vector de precios relativos. Nadie lo sabe. Así que es una discusión estéril. Y la verdad es que, más allá de lo conceptual, que te lo puede preguntar un amigo en un asado, los clientes en general lo que quieren saber es no si está atrasado o no, es si el tipo de cambio va a saltar o no. Esa pregunta es más fácil de contestar, ¿eh? Tiene algún tipo de respuesta, y creo que en principio no. Digamos, me parece que todo el modelo está ordenado para que previo a la elección no haya ningún salto cambiario. De hecho, profundizo un poco más. Me parece que el gobierno no solo no quiere un salto cambiario, sino que no quiere ningún tipo de flexibilidad en el mercado de cambios oficial hasta la elección. Bien. Y ahí es la discusión que todos teníamos. ¿El fondo acepta hacer un acuerdo con el gobierno y mandar fondos frescos si no va a sumar un poquito de flexibilidad al tipo de cambio? Y uno tendería a pensar que no, el fondo es impresentable, bien, siempre va, viene, hace con todos los gobiernos, hace un papelón distinto, así que no lo sabemos, pero digo, no pareciera ser la intención del gobierno meterle flexibilidad al tipo de cambio de acá hasta la elección, con lo cual yo tiendo a pensar de que no va a haber movimientos significativos del tipo de cambio. Así que está atrasado, no lo sé. Probablemente encuentres un equilibrio cuando lo liberes un poquito más arriba y después, si todo sale bien, vuelvas a este nivel. O sea, vas a tener un overshooting por ahí, simplemente porque la brecha es 20%. O sea, si hay brecha, tenés que converger arriba, nada más que eso. Pero después podés volver. En principio, no creo que tengamos un salto cambiario en el corto plazo en el mercado oficial, ni siquiera un movimiento hacia un régimen un poquito más flexible. Soy bastante pesimista en ese sentido porque me gustaría tener más flexibilidad cambiaria como para de verdad resolver finalmente este tema de si estamos atrasados o no estamos atrasados. Que lo resuelva el mercado, que es la mejor forma de hacerlo. En este sentido, para mí, lo más importante, lo dije el año pasado, lo repito, no es tanto si está atrasado o no, es si vos podés financiar ese proceso de transición hasta la liberación y la flexibilización del mercado de cambio. Lo que el gobierno tiene que mostrar es eso. Lo ha mostrado, tiene los stocks. Tiene el fondo en el medio y tiene la herramienta de estirar el cepo más tiempo del que consideramos prudente. Así que herramientas tiene. De vuelta, todo lo que yo veo en materia cambiaria lo entiendo en el marco de una transición. ¿Bien? En el marco de una transición. Si el gobierno tiene la idea de dejar el tipo de cambio anclado
2 años vista, pongo el gancho donde sea, esto explota. No creo que sea la intención del gobierno. Sobre todo porque te dicen, queremos sacar el cepo y ir hacia un régimen más flexible, que eso, por más que no lo quieran, se lo va a pedir el fondo. Bien, por ahí no se lo pide ahora, que eso es la discusión que estamos teniendo, pero va a ir. Una vez que vos tengas flex, esto se va a acomodar solo. Bien. Eh, Respecto de atrasado, no, bueno, tengo argumentos ahí, me estoy retrasando, no voy a extenderme mucho con esto. Yo lo único que les voy a decir, lo mismo que les digo siempre, para mí el equilibrio de este modelo es un tipo de cambio más bajo del que estamos acostumbrados, así que todo lo que sea promedios históricos de tipo de cambio real multilateral para mí no aplica, o se puede ver, pero hay que tener cuidado, ¿bien? Porque el equilibrio puede estar más abajo, por una serie de razones. ¿Bien? Eh, Creo que en ese proceso tenemos algo que complica mucho, que es el proceso de normalización en dólares de los precios, producto de los tipos de cambio reales tan altos que teníamos paralelo y oficial después de la devaluación. Entonces, bueno, nada, cualquiera que mira los datos sin entender mucho, ve que los precios corrieron a un nivel el año pasado y el tipo de cambio corrió a otro y te dice hubo una inflación en dólares muy grande. Sí, hubo una inflación en dólares muy grande, pero partíamos de precios absolutos en dólares muy bajos. Entonces, la pregunta finalmente es si en ese proceso de normalización no nos pasamos un poquito y quedamos apreciados. Hay argumentos para los dos lados. En los dos pueden traer argumentos y decir, sí, estaba atrasado. ¿Por qué? Porque un café sale más caro acá que en Europa. Está bien. La macro no depende de un café, pero está bien. Hay argumentos por el otro lado de decir, una economía más ordenada de abierta al mundo, la cuenta financiera existe. Entonces, bueno, no tiene que ser todo restar. Entonces vos podés tener un equilibrio más bajo. Sí. Eh, bueno, lo del blend, que no lo estás contando hoy en la cuenta corriente, el resultado fiscal que esteriliza pesos, ancla un poco más las expectativas y hace que el tipo de cambio real de equilibrio también sea más bajo del que nos imaginábamos. También es verdad que en los manuales, cuando vos tenés equilibrio fiscal, en realidad el efecto es inverso, ¿bien? Porque los precios relativos transables y no transables se mueven al revés. Pero bueno, para el caso argentino, los dos argumentos están bien. El de los manuales y el que dice, no, al tener equilibrio anclamos y el tipo de cambio baja porque baja la expectativa de una devaluación del tipo de cambio nominal. Sí, insisto, para mí esta discusión no tiene mucho sentido porque es conceptual. Y lo que nos importa a todos es si va a haber un salto del tipo de cambio o no. Lo que sí yo diría como conclusión es algo que dije el año pasado, porque se lo escuché decir a Broda y me pareció una gran definición, es consistente con mi lectura de que si esto sale bien vamos a tener un tipo de cambio real parecido al que tenés hoy, más allá de ir arriba y después volver a buscarlo, pero más bajo del que nos imaginamos, daría la sensación a todas luces de que ese tipo de cambio real de equilibrio un poquito más bajo es un punto de llegada, bien, no de partida, porque es un punto donde vos ya definitivamente resolviste alguna de las correcciones que el gobierno recién encaró el año pasado. El otro día escuchaba, no me acuerdo si Rapetti creo que era, que decía, también los tipos de cambio reflejan los diferenciales de productividad, no absolutas, sino los movimientos. Bien, eh, no pareciera ser que en la economía argentina haya habido un salto de productividad el año pasado que justifique que es verdad, sí, todavía no hay nada. Más si dejaste de hacer obra pública y los caminos se destruyeron, probablemente la productividad haya bajado. Y más cuando en Estados Unidos y los países desarrollados la productividad está subiendo, producto de los primeros impactos serios, si se quiere, de la inteligencia artificial. Entonces, eso te daría la pauta de que todavía no estás para un tipo de cambio tan bajo. De vuelta, es un tipo de cambio de llegada. Con esto les doy la derecha a los que dicen por ahí allá que por ahí cuando liberes el tipo de cambio oficial, busque un equilibrio más parecido al paralelo. También le doy la derecha al gobierno de que podemos encontrar un equilibrio de tipo de cambio más bajo. Entonces, nada, nos estamos peleando simplemente porque a nosotros, a algunos les gusta Cristina y a otros les gusta Milei, y de fondo es eso lo que está. Nadie está discutiendo el tipo de cambio real. Nada, cuenta corriente sí se deterioró bastante, es verdad. Hay que poner el efecto del blend, porque hay un 20% de las exportaciones que no me estás contando. También es verdad que el blend, cuando vos lo devuelvas, va a generar un impacto siempre que lleves el tipo de cambio al paralelo, porque el blend se está liquidando al paralelo. No sé si lo liquidarían a 1000. Bueno, también, sí, obvio. No es Macri todavía, ven que tenía casi 3000 palos de déficit de cuenta corriente todos los meses, delirio. ¿Bien? Eh, Nada, pero es verdad que lo que teníamos en la primera parte del año lo devolviste. Bien. También hay intervención en los paralelos y eso también es un poco, entrémonos en la ecuación del Banco Central y ya vamos a las conclusiones. La ecuación del Banco Central sigue siendo muy fina, está apalancada en que tiene reservas, dólares físicos para intervenir, para moverse, entonces está un poquito más holgado y juega con eso, pero no recompuso su patrimonio al ritmo que todos queríamos, y encima ahora está teniendo que intervenir en los dólares paralelos. O sea que ese stock del que hablábamos, ese equilibrio inestable del que hablábamos el año pasado, se afinó un poquito. Esto es la intervención en los dólares paralelos,
que hizo el gobierno por encima del blend. El blend no es intervención del gobierno, pero son un porcentaje de las exportaciones que vos no recibís, que va al paralelo, que te compra tiempo en los paralelos. Encima, arriba de eso, vos tuviste que poner 2.000 palos en los últimos 2 meses y pico. Eso es mucho porque el equilibrio es fino. Bien, y esto es preocupante, porque vos perdés dólares por una vía más. Las reservas netas del gobierno andarán en la zona de 8.000 sin descontar los depósitos del Tesoro. Todo el proceso de recomposición de reservas netas que habíamos tenido, en parte volvió para atrás. Esto es algo que esperábamos. ¿Por qué? Porque venían los vencimientos de deuda gruesos. Entonces era obvio que esto iba a pasar. Tuviste vencimiento de cupones, tuviste amortización, porque empezaron a amortizar algunos, y tuviste pagos al fondo muy importante. Y en el medio, organismos internacionales, las provincias que a veces te vienen a pedir. Bien, el otro día te vino a pedir Buenos Aires 150 palos y el gobierno correctamente le da el acceso al mercado y entrega los dólares. Bueno, por eso era normal que este proceso se dibuje de esta manera. Yo lo que le decía es, mientras esto iba para abajo, las reservas líquidas se estabilizaban o incluso iban para arriba producto del blanqueo. Entonces yo lo que le decía, quédense tranquilos que con cepo y este escenario, la espalda está, porque los dólares están. La última seguirá girando sobre reservas. ¿Bien? El punto es que las reservas líquidas también empezaron a bajar. Bien. Los pagos de deuda son significativos, vos vas acumulando de a poquito, ahora el crédito escaló, viene, el ritmo de liquidación de crédito subió bastante y el Banco Central te muestra 200 palos de compras por día y eso tranquiliza un poco más de cara a lo que va a ser la gruesa. Por eso también dibujaste un poquito esta estabilización, esperen, en las reservas netas. Las reservas netas, mal que mal, dejaron de caer, ahora el Banco Central compró 200 palos hoy también, de alguna manera se estabilizaron. Las reservas líquidas también, digo, pero son niveles bajos. Por eso yo no sumaría estrés a los dólares. ¿Qué viene hacia adelante? Bueno, viene en vencimiento de deuda, que hacia la segunda parte del año van a lucir desafiantes, sobre todo porque tenés los pagos de cupones de vuelta, los segundos pagos de cupones de este año. Eh, Esto parece muy desafiante. Yo creo que el gobierno tiene herramientas para sortear buena parte de todos estos compromisos, básicamente porque la foto es fea. Todas las fotos son feas. Esta foto es fea, esta foto es fea, eh, y esta foto es fea. Ahora, en la dinámica el gobierno tiene herramientas como para solucionar esto y anclar. Por eso los bonos hacen lo que hacen también, ¿no? Digo, no es ninguna locura. Digo, hay como una pregunta hacia adelante. Pero el gobierno tiene herramientas. Cuando uno le suma estas fotos, que estamos mirando un componente muy estacional, piensen que a partir de abril, mayo ya empieza la gruesa, algo de eso se adelantó, pero digo, ahí vamos a tener otros volúmenes de liquidación, de compras. Ahí por ahí nos mejora un poco el ánimo. También se nos va la estacionalidad de las vacaciones en la cuenta corriente, sobre todo después del fenomenal atraso que tuvimos respecto al real en la zona de 6.20. Hoy el real está a 5.75 de vuelta, así que devolvió una parte de eso. Entonces, pasado esos 2 meses de cimbronazo, por ahí la cuenta corriente se tranquiliza un poco. Aparece la posibilidad de rolear con algún repo, con lo que quedó vigente un repo. Muchos nos esperamos por ahí a esta altura poder estar haciendo alguna colocación para renovar capital, por lo menos con este riesgo iba a ser bastante difícil, pero sí quedó la alternativa del repo, es una herramienta que ya se usó. El gobierno hace los repos, yo creo, porque cuando vos medís las reservas líquidas, hay que tener en cuenta que las reservas líquidas del gobierno hoy son billetes, son los billetes del blanqueo en el Banco Central. Para pagar cosas en el exterior vos necesitas divisa digital, entonces ese proceso por ahí tarda. Entonces el gobierno hace el repo y consigue liquidez en divisa del exterior. También eso tiene algún sentido. Bueno, esa herramienta está abierta igual. El gobierno la puede usar. El costo del repo es relativamente bajo, 8 y pico %. No se resta de reservas netas porque lo hicieron a 2 años y pico. Restamos 12 meses vista. Se puede volver a usar tranquilamente. Bien. Después está el acuerdo con el Fondo Monetario, ahora vamos a profundizar sobre eso, y después, obviamente, la suspensión de las PASO para mí es una buena noticia para el mercado, es una buena noticia para el país, es una buena noticia para los ciudadanos también, que no tengan que ir 27 veces a votar, pero más allá de eso, todo evento electoral ante un equilibrio tan fino mete ruido. Bien, si vos me podés sacar un evento electoral, patear 2 meses el problema, para mí eso es bueno, se consiguió, así que de alguna manera esa foto que veíamos se puede ir destrabando. Para mí la clave finalmente es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto de las curvas lo paso y ahora si alguien me hace alguna pregunta vuelvo sobre esto, porque estoy repasando con el tiempo. Uy, esto estuvo re importante. Pero bueno, acuerdo con el fondo, que creo que es lo que está más candente hoy.
Para empezar, con el fondo no tenemos grandes vencimientos en el corto plazo. ¿Bien? Esto que tienen acá lo tienen pintado de rojo los vencimientos con el fondo. Son estos tres que nos quedan, son más o menos 1.900 millones de dólares de acá hasta fin de año. El año que viene tenemos un cronograma de vencimientos parecido. Tenemos relativamente poco. Ya a partir de 2027 nos vamos a 5.000 palos por año. Bien, es un poco bastante más. Lo que quiero decir con esto es que cualquier desembolso adelantado que te haga el fondo, que esté por arriba de 1.800 millones de dólares, es plata fresca para usar. Bien, y eso creo que es una de las conclusiones. El DNU no tiene prácticamente información, no sabemos nada, solo sabíamos el mecanismo de las letras, que ahora lo explico rápido. Lo que nos imaginamos para mí es un crédito, voy a decir un número, después por ahí no se ve, 20 y pico de billions, que va a estar dividido en un adelanto y un reparto en revisiones trimestrales, como todos los. Va a ser un acuerdo parecido al que firmó Guzmán, bien, de facilidades extendidas, se devuelven 10 años, tiene periodo de gracia para capital, y tiene una tasa de interés que a mí me da en el orden del 6%. ¿Bien? La tasa de interés del fondo es medio un lío calcularla, tiene una tasa de base, que es la tasa promedio de la canasta de los tesoros de las monedas que integran la canasta de derechos especiales de giro del fondo, las tasas de los tesoros a 3 meses, que esa se mueve. Hoy están 3 y pico, 3,12 aproximadamente, más un margen de 100 puntos, más las sobretasas. El punto con las sobretasas es que son 200 basis y 75 basis. A nosotros nos aplican las dos sobretasas, que son la de nivel, porque estamos pasados de la cuota, y la de tiempo, porque estamos pasados de la cuota durante un periodo relativamente largo, que son 4 años para nosotros. El punto es que la sobretasa de 200 puntos y la de 75 se aplican sobre el excedente de crédito, sobre cuota. Entonces, no son estrictamente los 200 puntos que te dicen. Ya lo calculé rápido, me da 1,44. Como mucho será 200, no sé si se le aplica todo, pero a mí me da esto. Entonces, ¿cuánto nos va a salir? 6-7% en dólares al año, más o menos. ¿Cuánto nos van a dar? Bien, vamos a pasar a hacer una parte muy relevante de la cartera del fondo, bien, más o menos como éramos en 2018, la más importante. Hoy somos el 28% de la cartera prestada del fondo. Acá hay una confusión muy grande, siempre, que es la cartera prestada del fondo es un 10% de lo que el fondo puede prestar. El fondo tiene el 90% de los DEX al pedo, digamos, no los usa. Bien. Tiene una capacidad prestable de $1 trillón. Con lo cual, de $1 trillón de derechos especiales, en realidad creo que es. Con lo cual, nosotros de la capacidad prestable somos un 3%, una cosa así, no somos relevantes. Sí somos muy importantes en la cartera de préstamos que tienen dados. Bien, ahí somos el 28%. Dependiendo de cuánto manden neto, vamos a pasar a la zona de 40, muy probablemente. Bien, si mandan entre 15 y 20, nos vamos a ir a la zona de 40%. Igual, dicho esto, hecha la aclaración, para el fondo es importante el crédito con Argentina, porque obviamente políticamente es un lío que el crédito más grande y que un crédito que acabas de extender fracase. Entonces, no es que les da lo mismo. Pero digo, saco ese sueño húmedo de que si no le pagamos al fondo, el fondo va a quebrar. Bien, eso no va a pasar, no tiene margen de sobra. Bien. Y lo último que queremos es pelearnos con todos los tesoros de todos los países civilizados. Ahora, por lo que sabemos del DNU, podemos aventurar que una parte se va a usar para pagar los vencimientos del fondo, 4 años vista, ahí son más o menos 14 billions, y otra parte para rescatar letras intransferibles. En junio de este año vencen 10.000 palos de letras, creo que en julio vencen 20 palos más, una cosa así que letras tenemos para tirar para el techo. Tenemos como 70.000 palos de letras valuadas a valor nominal, que son unas 25.000 valuados a valor de mercado según el balance del Banco Central, y ahora vamos a ver que eso tiene alguna implicancia, pero en principio uno se imagina, si vos me querés blindar los 4 años de vencimiento, que son 14 billion, y querés comprar, no sé, 10 billion de la primera letra intransferible, creo que hoy 18 y 16 hacía ese cálculo, y bueno, vamos a un préstamo de 25 billion, entre 20 y 25. ¿Bien? ¿Cuánto es endeudamiento neto nuevo? Probablemente 10 de esos 25. Bien, entonces, ¿cómo me lo imagino el préstamo? Y bueno, si ellos te habilitan una línea de 25 y te dicen 14 usalo para pagar los vencimientos de capital con el propio fondo, los vencimientos de capital con el propio fondo van cayendo sincronizados. Esa no te la tienen que adelantar. Te la van a ir dando a medida que venga el momento de pagar. Bien, ¿qué van a hacer antes? Revisiones, métricas, todo lo que hacen, el show ese que hacen siempre. Bien, entonces, ¿qué deberían mandarte por adelantado? Solo la parte que va a cubrir lo de letras intransferibles. Entonces, mi escenario es, te mandan 10 billions
por adelantado y te prorratean los otros 14 para los 4 años con revisiones trimestrales, tal cual como veníamos funcionando hasta acá. Te den 1000 palos aparte. El tema de esto también, a mí no me gusta mucho perderme en discusiones conceptuales de si la deuda baja, no baja. En términos concretos, el gobierno va a deberle más al Fondo Monetario y va a cambiar esa deuda por deuda con el central. O sea, la exposición de deuda del Tesoro se deteriora porque pasa de deberle a su agente financiero a deberle a un organismo internacional. El gobierno dice que, bueno, la cosa es, los dólares van del fondo al Tesoro y el Tesoro le da esos dólares al central y el central le da letras intransferibles. Entonces el Tesoro su deuda no se modifica, porque lo que le debía al Banco Central, ahora lo rescató y se lo debe al fondo, queda igual. El gobierno va un paso más allá y dice, no, la deuda baja. ¿Por qué? Simplemente por un hecho contable de que en su balance el Banco Central tiene evaluadas las letras intransferibles a 1/3 de lo que valen. Entonces, el Tesoro las tiene evaluadas a 69 y el Banco Central las tiene evaluadas a 23. Suponete que le dan 23 billones para letras intransferibles, lo que va a hacer el Tesoro es comprar esas letras intransferibles y va a bajar de su deuda 69.000 palos, solo habiendo tomado 23.000 palos nuevos. Es magia bajo la deuda. No hay ninguna magia. El Banco Central va a tener que materializar una pérdida en su balance, que ya la tiene porque ya las tiene evaluadas a 20 y pico, pero se va a efectivizar esa pérdida. Digamos, no me sale la palabra. Es una pérdida contable. Bien. Esto pasa todo el tiempo. Después todos los gobiernos tienen una metodología distinta para las letras intransferibles. Pasan a 100, pasan a 30, pasan a 30, 100, es un quilombo. Pero es todo contable. Bien. En última instancia no hay ningún otro misterio. En condiciones normales, ¿qué tiene adentro el acuerdo? No lo saben, pero les doy mi impresión, va a ser un acuerdo para salir del paso, que va a traer plata para sostener este modelo hasta las elecciones. Así que yo lo digo abiertamente acá porque quiero mucho a la gente de comunidad de inversiones andinas y me han invitado, les voy a spoilear, era una sorpresa para el jueves. A mí no me gusta eso. A mí me parece que estás desperdiciando una posibilidad de hacer cambios importantes o de mandar señales importantes, y lo que vas a hacer en última instancia es conseguir otro stock para seguir quemándotelo hasta llegar a la elección. Entonces, a mí lo que me gustaría ver es el acuerdo de staff, ¿bien? Que es el artículo que va a publicar el Fondo Monetario donde dice las condiciones finas del acuerdo. Si yo en ese staff agreement no encuentro soluciones para todas estas cosas que venimos hablando, a mí este acuerdo no me gusta y me parece que es un pésimo error del gobierno. Ahora, si el acuerdo viene con alguna definición, como por ejemplo eh, flexibilizar el régimen cambiario, yo ya doy por descontado que no va a pasar hasta después de las elecciones, así que eso lo tomo como escenario base, pero si viene con alguna sorpresa de decir, bueno, vamos por el lado de flexibilizar el régimen monetario, hacia un esquema un poquito más razonable, por ahí me puede gustar un poco más. Bien, lo que yo le pido al acuerdo del fondo, principalmente al acuerdo de verdad, no al endeudamiento o al DNU que mandó Milei, es que traiga soluciones de fondo, que nos muestre que hay una hoja de ruta para la macro, para el régimen cambiario, para el régimen monetario. No le pido que lo solucione ya, porque sé que estás en un año electoral y comprar flexibilidad cambiaria en este escenario, pero sí quiero algún tipo de modificación. Quiero ver qué vamos a hacer con el blend, esos dólares que van a quedar en el Banco Central, ¿para qué se van a usar? ¿Cuánto vas a usar? Te empiezan a correr en el paralelo. ¿Dónde lo parás? ¿Hay alguna métrica? ¿Vas a tener alguna regla de intervención? Bueno, si viene con más soluciones de ese tipo o más pistas de ese tipo, me va a gustar un poco más. Si no resuelve nada de eso, la verdad que a mí no me va a gustar. Yo creo que una cosa es refinanciar vencimientos con el fondo, decirle, mira, voy a dejar todo como está, y, anda mandándome la plata para pagar, bueno, ahí sí, firma cualquier cosa, haz lo que quieras. Y otra cosa es pedir 10 billones de frente, netos. Bueno, ¿para qué los vas a usar? Bueno, yo querría que los uses para salir del cepo y resolver algunas de las cosas que no me quedan claras cómo se van a resolver. De vuelta, no me pongo tan exigente, no quiero que salgas del cepo ya, porque sé que eso implicaría tener más flexibilidad cambiaria y no sabes cómo termina eso de cara a lo que es la elección. Entonces, lo puedo entender, porque cualquier gobierno haría lo mismo. Eh, Ahora, por lo menos, sí, cuando llegue el artículo del fondo, sí contame cómo sigue la peli macro, bien hacia adelante. Lo que no se haga antes de las elecciones se va a hacer después. Bien, hay correcciones que quieras o no las vas a tener que hacer en algún momento. También es verdad que las correcciones de rumbo, las cosas en donde nosotros discutimos, acá el gobierno puede hacer esto, acá tiene, son todas herramientas
que este gobierno se compró de manera genuina porque hizo los deberes el año pasado. Si estamos hablando de un gobierno que todavía tiene alternativas de decir por ahí sacando el blend, tal vez flexibilizando lo de la base, ¿no? Todo eso lo puede hacer porque compró herramientas haciendo las correcciones el año pasado. Si el gobierno no hubiese hecho los deberes, no tendría herramientas, estaríamos teniendo otra discusión. ¿Bien? Nada, el equilibrio que construyó el gobierno el año pasado también es verdad que se debilitó un poquito, está un poquito más fino, en el medio Brasil te explotó, ahora volvió a toda normalidad, pero digo, se ajusta un poquito. Vamos a ver si se consolida la recuperación económica, que es lo que hablábamos al principio, y después, bueno, de vuelta, acuerdo de Fondo Monetario. Yo, como les decía, con los activos en general, estoy constructivo con Argentina, me preocupa la situación internacional, más que Argentina, pero es verdad que si el mundo se te viene abajo, es muy difícil incluso construir un relato en Argentina. Y si vamos de cara a un acuerdo del fondo que no trae ningún tipo de resolución y que es posponer esto hasta después de las elecciones, bueno, me cuesta más simplemente eso. Esto es dinámico, bien, como todo. El optimismo que podíamos tener hace 3, 4 meses, hay que ir refrendándolo con resultados. La verdad es que ¿qué resultado hemos tenido de estos últimos 2, 3 meses? Ninguno. La cosa siguió más o menos como estaba. Algunas cosas se deterioraron un poquito en el margen. Y bueno, por eso el ánimo, digamos, cambia. Creo que finalmente el acuerdo con el fondo, esa instancia no se va a aprovechar o no van a ser muy ambiciosos. Y entonces, bueno, uno dice, por ahí estamos dejando pasar una buena chance para hacer más correcciones. Pero bueno, el acuerdo no lo conoce nadie, así que cuando venga el acuerdo lo veremos. Yo lo que sí advierto que está dejando pasar o que podés llegar a dejar pasar una oportunidad relevante para pegarle un service al modelo que daría la sensación de que lo necesita. Bueno, eso es todo. Ve, hay algunas preguntas en el chat. Nico, no sé si anotaste alguna. Sí, ¿pensás que en este contexto, una que la vi hace un rato y me la anoté porque me parecía interesante, pensás que en este contexto este Trump que pone los aranceles, que los saca, que dice que hay aranceles al aluminio y al acero del 25%, lo sube al 50% en una declaración que da durante la rueda, ¿pensás que ese Trump y toda esta volatilidad que hay en el mercado internacional acelera o incluso hace que el gobierno le ponga más el pie arriba y vaya más lento todavía con los cambios, con este desarme que veíamos en algún momento del año pasado, esta liberalización? ¿Qué pensás? ¿Que ese Trump le pone el pie en el acelerador o al contrario, pone el pie en el freno y dice pongo 2 líneas de 4 acá en algo futbolístico, trato que no me hagan goles y después, bueno, veo cuando tenga el acuerdo con el FMI y capaz, no sé, con los resultados de la elección, qué es lo que hago? Mirá, la respuesta a esa pregunta ya la dieron, que es básicamente la señal de tasa que mandaron. Argentina está en un higher for longer criollo. El Tesoro cambió rápidamente su estrategia y el punto anchor quedó para otro momento. Y decidió mandar una señal muy fuerte de tasas en la última colocación, en la parte corta de la curva, también producto de que la nominalidad en el corto plazo escaló un poquito, pero mandaron un mensaje bastante claro de decir, vamos a poner un pie en el freno a todo este proceso de remonetización, en parte producto de que también estamos en un escenario de más volatilidad y en parte producto de que ellos se dan cuenta de que están poniendo 2 billones para parar el contado con liquidación. Es natural y lógico que tengas un poquito más de paciencia con la baja de las tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Que va más allá del rebrote de nominalidad que pudiste haber tenido en febrero. Yo ya venía avisando la curva que vos tenías antes, o sea, no expliqué, pero acá lo que tenés son las curvas de LECAPS, la que tenías antes de la baja de tasas, curva invertida, porque preciaba las tasas forward, descontaban que la LEF iba a ir bajando o algo así, de la mano de la nominalidad también. La curva de hoy es una curva pendiente, casi te diría positiva, o que está plana. O sea, no descuenta bajas de tasa. Si la nominalidad va bajando y vos no descontás baja de tasa, estás poniendo una tasa real más alta, que es lo que se movió la curva hacia adelante y ganó pendiente y se movió para arriba, consistente con esto. Entonces, no, el gobierno ya mandó una señal, que es correcta para mí, es como se debe hacer la política monetaria. Vos tenés más cimbronazos, más corridas, me están corriendo en los paralelos, pongamos la tasa un poco más arriba. Yo tengo una definición que es, la quería explicar el otro día en el podcast, que es la política financiera del Tesoro tiene macrodominancia. ¿Qué significa esto? Vieron que nosotros en economía decimos tenés dominancia fiscal. La política monetaria tiene dominancia fiscal porque depende de lo que pase con el resultado fiscal. Entonces, cuando hay déficit fiscal, la política monetaria financia ese déficit, ¿viste? Está conducida por... Bueno, la política financiera del Tesoro un día es punto anchor y al otro día es señal de tasas. Te voy a decir, che, ¿cuál de las dos es? Un día te querés llevar todos los pesos y poner la tasa en
3% mensual y al otro día no renovás nada y metés 10 billones de pesos a la calle. ¿Cómo es? Bueno, es que los tipos están jugando con esa muñeca porque tienen macro dominancia. ¿Qué significa esto? Mirá, cuando la macro anda bien, juega punto anchor, es decir, dejo pesos en la calle, remoneticen, salgan, caminen, que crezca, dale. Cuando la macro me manda señales de que yo tengo que tirar 2 palos al contado con liquidación, se me vuela por los aires de Brasil, los argentinos se van todos afuera, bueno, a la miércoles con el punto anchor, ¿qué hago? Mando una señal de tasa, higher for longer. Entonces, en última instancia, la política financiera del Tesoro, que alguno podrá decir es errática o cambia mucho, en realidad lo que es práctica. ¿Bien? Y de vuelta, vuelvo sobre lo mismo. ¿Por qué es práctica? Porque tiene macro dominancia. Cuando la macro permite, flexibilizan. Cuando la macro se ajusta, los tipos endurecen. Eso lo pueden hacer porque hicieron los deberes. Vos podés subir la tasa, bajar la tasa, tenés un 0,8 de superávit primario, si no lo podrías hacer, te llevaríamos puesto. Bien, entonces los tipos juegan con eso. Yo en ese sentido sé que hay mucha gente que es crítica de la política financiera del Tesoro. Para mí tiene bastante sentido lo que están haciendo. Digo, de jugar con los frameworks, ¿bien? De ir de punto anchor a higher for longer. Para mí está bien, es lo que tiene que hacer un secretario de finanzas o también un banquero central el día de mañana cuando tengamos política monetaria un poco más lógica y no esta cosa de agregados controlados y tasa. Pero bueno, en respuesta a lo tuyo, creo que van a ir más lento, creo que está bien que así sea, y creo que ya lo están haciendo, que eso es lo que estamos viendo en las tasas, es en parte esa señal de la que yo hablaba. Fantástico, clarísimo, clarísimo. A ver. Con respecto a lo que es un poquito la evolución de precios, que hemos notado mucha preocupación o algo, o sea, ha empezado a hablar un poquito más del tema, de, bueno, febrero pareciera que vino en línea o parecido a lo que fue enero, a pesar de que se bajó el crawling al 1%. Y bueno, no he visto todavía datos de alta frecuencia de marzo, pero también es un mes estacionalmente complicado. ¿Pensás que, digo, ahí capaz impactó la baja de las retenciones, que capaz que tuvo efecto en el precio de los alimentos? ¿Pensás que es algo estacional y que después podemos retomar ese sendero hacia la baja, como capaz en algún momento pasó en el 4% de inflación mensual, que Sí. hubo 2 meses que no bajó y ya dijimos, che, ojo, ¿qué pasó acá? Pero después continuó ese sendero a la baja. ¿Cómo ves ahí la evolución de los precios? ¿Pensás que es para preocuparse esto que pasó en febrero, principio de marzo o no tanto? No, para mí no es algo todavía no he visto nada que me haga pensar de que hemos salido de ese sendero de desinflación. Eh, los que me escuchan siempre saben que yo soy una persona bastante paciente con esto, pues son procesos que no son muy armónicos. Entonces hay que darle tiempo. Después hay una cuestión que son cuestiones que son estadísticas, digo, en la canasta los bienes pesan tanto, los servicios pesan tanto, y si los bienes se te aceleran, estadísticamente hay pisos que vos no vas a poder romper todavía. Pero yo no he visto, a mí esto no me parece que vaya, sobre todo a desanclar. O sea, creo que tuvimos un saltito de la nominalidad. Ahora, como vos mencionás, en marzo tenemos, los pibes vuelven a la escuela, todos los precios vinculados a educación van a volar. Entonces va a tener un componente estacional. Por eso digo febrero, marzo, 2 meses vista, paciencia. Las break-even se ajustaron, el REM te dice algo parecido. Pero no veo por qué, si no tenés ningún cimbronazo sobre el medio, en abril, mayo no vamos a estar hablando de inflaciones menores al 2%. Respecto de las de alta frecuencia, sacando el efecto carne y demás, hay algunos bienes que ya volvieron a correr a un nivel por abajo del 2%, con lo cual la canasta debería, más allá del arrastre estadístico, en algún momento volver a tener ese peso, a meterse abajo del 2%. No, en ese sentido soy optimista, o sea, creo que un optimismo que habla también de una cierta paciencia, ¿no? Febrero y marzo, no busquen ahí 1,5 inflación mensual, porque no va a suceder. Hasta no sé si no me preocuparía que baje 1,5 porque no sé en qué país estamos. Hubo una recesión fenomenal o algo pasó. Pero no creo que haya desancle. No, creo que de vuelta es este saltito que volvemos a una leve desinflación, a una leve pausa en la desinflación, pero rápidamente vamos a ir a buscar el 2% y abajo de eso a mediados de año. ¿Bien? Así que ¿Qué hay que esa pregunta me pareció interesante? ¿Qué hay de cierto en eso a veces que se escucha a algunos funcionarios del gobierno, al mismo ministro, eso de decir, bueno, ¿con qué me vas a correr si no hay pesos? ¿La realidad es que no hay peso o es el gobierno atrás esterilizando, subiendo la tasa? Digo, ¿qué hay de real en eso? Porque mucha gente lo escucha y me lo pregunta, me dice, che, ¿cómo es la frase que dicen? y que dicen que con qué pesos me vas a correr, ¿Con qué digamos. peso? Y por ahí con los pesos que te compraron 2,5 billones en los últimos 2 meses.
O con los pesos que vendiste 400 palos el otro día porque tuviste que pagar un corporativo o PBA. Claro, bueno, entonces no digo, es más algo dialéctico ahí, ¿no? Porque algún cliente Es me lo una mandó que lo cuenta, vio en es un Twitter. cociente, Nico, es un cociente, es un cociente. La demanda de dinero es eso. Si baja la demanda de dinero con los mismos pesos te corren el doble. Yo entiendo igual. Y cuando tuvieron que tomar decisiones, nos hicieron los cancheros tomar la decisión que había que tomar, que era mantener la tasa más alta y mandar una señal, que es el high for longer criollo que tenemos. Así que nada, me parece razonable la política financiera del Tesoro y la política financiera del Central en materia de pesos hasta acá. Lo de la base monetaria amplia creo que hay que destrabarlo en algún momento. Todavía hay margen igual. Por eso digo, tal vez no me lo resuelvas hoy, pero digo, en un mediano plazo necesito saberlo. Pero no, esas declaraciones hasta te diría que están de más. Sí, Porque un poquito todos más sabemos para... cómo funciona, todos sabemos cómo funciona esto. Y todos caen por lo mismo, que es el dólar. Entonces yo no cancherearía. Pero no, a ver, una de cal y una de arena. Me parece que la frase no suma y es discutible, aparte. Eh, o, o objetable. Digo, si no sobraban pesos, no hubieses vendido 2.000 palos al paralelo. ¿Bien? Pero nada, también es verdad que cuando tocó hacer política monetaria o política financiera en el Tesoro, hicieron lo que había que hacer, que era subir la tasa. Así que, nada. Sí, da la sensación de que por lo menos son rápidos para moverse y que no se quedan capaz con una idea, eso que vos decías del punto anker o después absorbemos pesos, como que, bueno, se van moviendo rápido y que no dejan que capaz que la realidad se lo lleve puesto para después salir a hacer, aunque hemos tenido un movimiento, por supuesto, los activos se han movido en diciembre, en enero, en febrero, ha habido un movimiento, las tasas, sobre todo lo que era el tramo largo, que en algún momento de la curva a peso, ¿no? El tramo largo, que en algún momento había mucho optimismo con esa parte, bueno, se notó ahí un poquito que ha habido un cambio de las expectativas. Y como para cerrar, la última, en este contexto hoy, los bonos en dólares aflojaron un poco en este contexto con el acuerdo con el FMI por venir, que, bueno, no sabemos cuáles son las condiciones. Hoy no sé, un bono del tramo corto rindiendo 3,5, los bonos más largos rindiendo 2,5 anual en dólares. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Fuera de que, bueno, no es consejo de inversión, por supuesto, cada uno tiene que analizar su portfolio, vemos el perfil de cada uno, pero en términos generales, ¿cómo ves ahí los precios hoy? ¿Te parece que están interesantes o no tanto? Mira, suceden varias cosas. Primero, quiero hacer un comentario general, producto de que se suele todo el tiempo asociar el precio de los bonos y ahora que viene la plata del fondo. No funciona así. Los mercados no funcionan así. Si el acuerdo del fondo está mal planteado y no tiene ninguna solución, es salida, no es entrada. No importa cuánto traigan. Traigan 10, traigan 20, traigan 30 o traigan 100. Es salida. Con lo cual, la relación entre los dólares que manda el fondo y el precio de los bonos va a depender siempre de lo que haya dentro del acuerdo. Nos pasó con Macri. Mandaron 45.000 palos y los bonos no pararon de bajar. Entonces, por eso yo te digo, yo ya veo venir un acuerdo que no sé cuánto nos va a resolver, entonces yo ya empiezo a advertir, ojo, no se coman eso. Ahora, después de la corrección brutal que tuvieron porque fue media brutal, la verdad, o violenta, digo, también el rally ha sido espectacular, digo, después de la Siempre corrección, acá todo es fuerte, exageramos los sí, movimientos. De hecho, el mal, segundo semestre con Brasil destruyéndose, con mucha volatilidad en los mercados internacionales, sorprendió nosotros también. volando, sí, sí, obvio, obvio, obvio. También desde esos niveles y el rally que vos tenías, era lógico que en algún momento alguien iba a querer materializar algo de esta ganancia, y esas correcciones estuvieron bien, de vuelta, como en lo del tipo de cambio. La pregunta es, ¿no nos habremos pasado y esto no se habrá convertido en otra cosa y no es una corrección, sino es que cambió la tendencia? No lo sé, nadie lo sabe. Probablemente para cambio de tendencia general, yo no estoy todavía. Yo creo que si esto sale más o menos bien, los activos tienen todavía para performar muy bien. Respecto de la pregunta puntual que me hiciste, yo no estoy optimista con los activos argentinos. O sea, venía usando esa palabra, pero después pensando un día en la ducha, cambié esa palabra por constructivo, que no es casual, es intencional. Yo estoy constructivo, a mí, o sea, me gusta desde estos niveles de evaluación, pues la corrección mejora los niveles de evaluación también, eso es así. Desde estos niveles nuevos de evaluación, me resulta que si Argentina puede acomodar algunas cosas, un año vista o incluso 5 meses vista, o sea, antes de la elección podemos tener precios mejores. ¿Bien? Y de ahí puntualmente que me gusta, bueno, lo soberano me gusta, porque obviamente, sobre todo la parte media
corta de la curva soberana, yo acá lo que hago es pensarlo así, digo, en algún momento de enero nosotros llegamos a tener esta curva soberana, que es la azulcita, hoy tenés esta otra curva, volviste a invertir la pendiente, eso hace que el efecto duration de la parte larga se compense en parte porque si los activos empiezan a mejorar y los rendimientos bajan, la curva tiene que eh, eh, perder esa inversión. Entonces, lo que en algún momento me parecía que 35-38 era lo mejorcito, también te suma hoy un 30. ¿Por qué? Y porque el 30 tiene todo este gap para converger. De vuelta, si esto sale más o menos bien, si se acomoda, veo, obviamente, si no se acomoda, igual yo prefiero tener algo por ahí con un poquito menos de duration. Y sí, soy constructivo con los activos argentinos. Creo que no es para hacer una locura, creo que no es para tirarse de cabeza, pero sí soy constructivo desde estos nuevos niveles de evaluación, más con renta fija que con equity. Y en renta fija iría por soberanos antes que corporativos, producto de que los créditos, el spread de crédito a nivel mundial, te diría, está en mínimos, y producto de lo que veo afuera y lo que veo adentro, ese spread en algún momento tiene que corregir. Entonces, preferiría jugar un pleno en soberano antes que ir a corporativo. Y Eh, ahí, ¿cómo ves diferencial de riesgo entre los soberanos largos, estos que estamos viendo la curva, y los bopreales? ¿O crees que el mercado en algún sí, momento son los otro tomó crédito. como que son No, parecidos, ¿viste? En algún no, momento cuando son otro estaba... crédito. Me encantan los opreales, me encanta el 26. Sí, me gustan. Son más conservadores, en menos rendimiento, son otro crédito. Son otro crédito. En algún momento Me peleo con todos los colegas. ¿Por qué son otro En algún crédito? Porque momento el mercado los tomaba como lo mismo, te hablo de mediados del año pasado, que estaban todos sí, contigo arriba del 20. Hoy capaz que ya el mercado dice, bueno, pará, el Banco Central es otra cosa. Aparte, si ahora viene este acuerdo con el FMI donde mejore su hoja de balance el Banco Central, capaz todavía más. Entonces, todavía bueno, nadie vos me ahí pidió disculpas, pero es una discusión que yo tuve el año pasado y que sostengo que son otro crédito. Son otro crédito por varias razones. Principalmente porque si nosotros, bueno, ahora mencionaste lo del fondo, que sí, 100%. Para Bopreales sí aplica mucho más eso. Pero aparte, estamos hablando de un deudor que tiene una caja de dólares. El Tesoro no tiene caja de dólares. Si el Tesoro quiere comprar dólares, tiene que conseguir pesos. Un Tesoro que ya dijo que no usa adelanto, no usa transferencia de utilidad, tiene que conseguir pesos de superávit primario para comprar dólares, para pagar los bonos. El Banco Central no tiene que conseguir nada, tiene dólares ahí. Te paga con tus dólares, con mis dólares, gira, en descubierto, estás 8.000 millones de dólares girados. Te pensás que no te va a pagar los reales, no hay chance que no los pague, los va a pagar como sea, no importa. Girará más en reservas negativas, en un repo. No, es otro crédito, por eso un Bopreal rindiendo en la zona de 10. De hecho, si vos te fijas, lo que vos mencionabas se veía muy clarito hace poquito, antes de que salte la curva a ser, porque en realidad lo único que vos tenías bien arbitrado era la curva a ser larga con lo que te cruzaba de Bopreales. Eso estaba arbitrado. Y la parte corta, tenías como una cosa así, mira, te lo voy a dibujar. Tenías como la curva a ser así, 400 BP de diferencia, un delirio, o sea, casi el doble de la inflación estadounidense, no tenía sentido, y vos tenías los Bopreales así. Entonces la curva de Bopreales vos la tenías arbitrada, lo que estaba desarbitrado era esto. ¿Bien? Por eso alguno decía, bueno, no está mal para tirar un tiro en un G30, una L30, porque está desarbitrado. ¿Bien? Finalmente la curva SER se movió para arriba, se movió todo para arriba. ¿Bien? Producto también de que al no tener resoluciones con las bases, la señal que mandó el Tesoro hasta se relevan para arriba. Parece que esto es permanente. Si vos mirás hoy la prima Tamar que hay entre los bonos duales y los 26, hoy está en 15 BP, si no me equivoco, y venía de 7. Entonces el mercado ya empieza a mirar, pese a la deficiencia técnica que tenga ese instrumento, con esto de los promedios, es un lío, pero empieza a aparecer una intención de llevar eso, como de estar cubierto en caso de que esto dure mucho más de lo que nos imaginamos. Señal de que van por el lado de los dólares. Dejan los pesos quietos, toda la claro, remonetización se hace con tasas reales más altas y en algún momento esto se frena de y que ahí se vamos a estire depender de... hasta último momento, ¿no? Desde Sí, el Ministerio de Economía, bueno, y el mismo Milei ha hablado del 31 de enero, de diciembre del 25 como último, como que se levantaría el cepo durante 2025 sí o sí, pero bueno, ¿qué pasa si eso se estira hasta último momento, ¿no? En un escenario malo donde la cancha se embarre un poco, entonces capaz que puede ser que por ahí el mercado pueda estar viendo la tasa más alta por más tiempo, el higher for longer criollo que mencionaste espectacularmente. así es, así es. Creo que, y también un poco como decíamos nosotros, eh, el mercado, sabiendo de que eso viene, no va a esperar a que eso se concrete, o sea, te lo va a poner en precio hoy, digamos. Y bueno, los movimientos de la curva SER, las tasas forward implícitas y lo que te queda de curva hacia adelante de tasas reales, te está poniendo eso en precio, bien, básicamente.
Pero creo que eso se puede destrabar, por eso digo, ¿cuándo se destraba? Y tendría que ser en el acuerdo con el fondo, por eso pongo la expectativa ahí y por eso un acuerdo para salir del paso y gastarse 10 billones en esta jodita, a mí mucho no me va a gustar. O sea, me parece que va a restar más de lo que suma. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a ver. Hasta que no conozcamos el staff agreement, no, es como que va a estar difícil. Bueno, tenemos material entonces para hacer una próxima reunión dentro de poco, para charlar un poco, a ver, cuando se conozca la letra chica, para charlar también del mercado internacional. Ahí un poco, digamos, y un poco el relato que también se construyó, ¿no? El gobierno medio que hizo un pleno con Trump, la pegó con ese pleno, pero después, ahora estamos empezando a sufrir al Trump proteccionista, el de los aranceles, el que, bueno, que un poco uno ya recordaba de su gestión anterior, ¿no? Entonces está bueno también charlar y ver un poco ahí qué es lo que, cómo nos pega, cómo les pega también a los socios comerciales, ¿no? Cómo le pega a Brasil, cómo le pega a México, cómo le pega a China. Bueno, la verdad que está muy interesante el arranque de 2025. Cuando uno cree que va a estar tranquilo, que después del 2024 tan bueno, se venía un 2025 tranquilo, no, al contrario, arrancó a full. Sí, sí, totalmente. Bueno, algo de eso. Trump finalmente iba a implicar un dólar más caro y problemas. Finalmente el dólar baja, pero por las peores razones. En cualquiera de los dos escenarios el tipo nos trae problemas y demás. No bloqueen el chat, yo no tengo problema. No, No pasa nada, no pasa nada. Así que te agradecemos muchísimo, ya un poquito estamos pasados del tiempo, te agradecemos muchísimo la presentación, la verdad que estuvo buenísimo, bueno, un montón de comentarios, récord de visualizaciones, no solo en YouTube, en Instagram también, así que la verdad muy, muy interesante como siempre. Por supuesto, para el que no lo conozca, que doy por sentado que todos ya lo conocen, el jueves en Spotify, en la sección argentina del podcast FMI del SAR, y después los domingos, que yo particularmente últimamente hasta me gusta más la sección internacional que la local, porque son temas a veces que no se hablan tanto en otros lugares, fuera de que vos siempre le agregás tu visión a la parte argentina y a veces nos sorprendés con algo que no es lo que se venía hablando en el mainstream, digamos. La sección internacional me gusta mucho porque a veces son temas que es difícil poder acceder y son podcasts a veces en inglés, y bueno, la verdad que alguien que te lo hable en español, en términos futbolísticos, es fantástico. Así que te felicito por el laburo ahí y bueno, que siga creciendo eso y que venga par en la mano, que venga el que sea que venga, que le va a ganar, no tengo ninguna duda. No, pará, paren la mano, igual ahora estamos subidos al barco, así que son amigos ahora, aliados. Hay que ir por la cruda, es el único que nos queda ahí. Pero... Bueno, pero igual podemos estar primero y ser amigos, no pasa nada. Eso sí. Más o menos, más o menos. No, bueno, Y eso, eso, sí, y eso que vas a déjame. estar, ¿cuándo vas a estar en Par en la Mano? Porque eso No, también paren es la mano, creo interesante. que va a ser todos los viernes. Este Ajá. puntual no sé si voy porque no sé qué evento había, pero en principio sí. Pero no, déjame tipo reforzar ese mensaje, Nico, que para mí es importante, sobre todo a las personas que están viendo y que les interesan las finanzas o no se puede entender de mercados o poder tener una buena interpretación de lo que está pasando en el mercado argentino sin saber qué está pasando afuera. Entonces, no tiene que ser con mi podcast, digo, donde sea, como sea, pero siempre traten de tener fuentes de información, de saber en qué contexto se está desenvolviendo el mercado local, porque lo que pasa afuera es trascendental. Y los grandes trenes que vienen de frente siempre vienen de afuera. Siempre es un shock externo. Y los shocks externos, muchos son predecibles o observables. Lo de Trump fue observable. O sea, todos pudimos ver de frente lo que venía. Entonces, nada, refuerzo ese mensaje siempre que puedan acompañar la view de mercado local con algo de afuera, les da Suma un puntos. extra de calidad, un extra de calidad, un extra de calidad. Bueno, Sar querido, te mando un gran abrazo. Estamos en contacto y bueno, que sigan los éxitos, que tengan un gran 2025 y bueno, nos vamos seguramente a estar viendo más adelante, ya veremos cuál es el temario, pues si ya está el acuerdo, si no está el acuerdo, qué pasó con Trump, los aranceles. Bueno, hay un montón de cosas que seguro vamos a poder desarrollar durante este año. Bueno, Nico, un saludo al equipo y a toda la comunidad, a todos los que estuvieron ahí en el chat y a los Ares y Sarinas, les mando un abrazo grande y bueno, nos vemos el jueves. Dale, nos vemos el jueves. Un abrazo grande a todos. Buenas Chau, chau. inversiones. Chau, chau.